Yo soy Nuria, yo soy arquitecta de profesión. La verdad que llevamos en esta andadura juntos, junto con Gerard, que él también es arquitecto de profesión. Y la verdad es que los dos juntos, hace 13 años que iniciamos este camino de querer emprender, de nos vimos en una situación de crisis absoluta. Y la verdad que aquí en España... Es que no empezamos en el mejor momento, ¿eh? No, los que no sois de España seguro que lo sabéis también, ¿no? Pero en el 2008-2010 aquí en España hubo una crisis profunda del sector y la verdad nosotros nos quedamos sin trabajo y empezamos a emprender. Teníamos unas nociones muy, muy buenas de arquitectura porque veníamos de trabajar en un estudio de arquitectura de grandes proyectos, de gran envergadura, y esto la verdad que nos ayudó a formarnos aún más después de la carrera como buenos arquitectos y con buena experiencia en ese sector. La verdad es que ese momento inicial, pues la verdad es que no fue fácil. Nosotros no venimos de familias con muchos contactos que nos dieran proyectos, que la verdad que nos hemos encontrado que hay gente que ha tenido un poquito más de facilidad para eso y nosotros veníamos de la nada, veníamos con cero facturación, la verdad que con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer buenos proyectos, pero fue bastante difícil y la verdad que también te das cuenta después de estos 13 años que en la carrera, estáis de acuerdo todos conmigo, nadie te enseña a cómo gestionar un estudio, a cómo calcular los honorarios, a cómo hacer las cosas a nivel empresarial. Y sé que es difícil, pero aquí estamos un poco para intentar, que muchos de vosotros seguro que ya lo estáis haciendo, pero intentar cambiar un poco esa mentalidad y explicaros nosotros pues cómo lo hicimos, qué hacemos y que somos un estudio real. Somos un despacho que a día de hoy somos un estudio que tiene mucha tipología de proyectos, con más de 30 personas en el estudio y la verdad hemos llegado hasta aquí no porque seamos los más buenos, sino porque hemos sido un poco cabezones en el sentido de querer mejorar las cosas, de querer hacerlo mejor y sobre todo el querer hacer que esto sea al final un estudio que funcione empresarialmente. Al final, como explicaba Nuria, nosotros empezamos y nos quedamos sin trabajo, trabajamos nosotros en un estudio, nos conocimos allí, teníamos una buena relación personal y decidimos emprender porque no sabíamos hacer nada más. Y de hecho nos dimos tiempo, 4 meses concretamente, empezamos con nuestros portátiles y nos dijimos, si de aquí 4 meses no podemos resistirlo, nos iremos a buscar trabajo a un supermercado. Concretamente dijimos a Mercadona, que es, en esa época estaba abriendo en Sabadell, nuestra ciudad, supermercados a nivel macro, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque nosotros sabíamos mucho de la parte técnica, sabíamos mucho de los proyectos que habíamos proyectado, que habíamos gestionado en el despacho en proyectos de gran envergadura, pero no teníamos absolutamente ni una idea. Y el problema más grande es que no teníamos la visión, ni teníamos el camino, ni teníamos la mentalidad de cómo se gestiona un despacho, de esa parte empresarial. Y que me gusta decir la palabra empresario, porque desde un autónomo, una persona que coge un portátil, lo abre y hace un proyecto para un cliente, esa persona ya es empresaria. Pero no sé por qué en nuestro sector, y lo hablábamos esta semana con Benedetta Tagliabue, que yo creo que no está en duda su calidad arquitectónica, ¿no? Yo creo que hace de los mejores proyectos mundiales, juntamente con los que hacía con Enric Miralles, pero es un altísimo nivel de calidad arquitectónica, pero ella profundizaba y hablaba sobre todo de la parte empresarial, de la parte de gestión, de la parte de control. Y esa parte empresarial, si no la tienes, es la muerte del despacho y eso no te va a permitir hacer arquitectura o hacer diseño o hacer interiorismo, que en realidad es lo que a nosotros nos apasiona. Bueno, la verdad que esta semana que hemos estado con estudios como Benedetta, algunos quizá lo habéis visto, con Gaztelu, un estudio muy interesante de Madrid, también hemos estado en los colegios, al final nos hemos dado cuenta que seas grande, pequeño, mediano, estés empezando, al final todos tenemos los mismos los problemas porque los proyectos no es el diferenciador de un estudio. Al final lo que diferencia es esa gestión empresarial de cómo lo hacemos y hasta que nosotros no hicimos ese cambio, la verdad es que las cosas ese cambio de mentalidad sobre todo, ¿no? Sí. De empezar a pensar las cosas de una manera diferente. Y siempre decimos, y lo explicaba en el COAM de Madrid esta semana, y me lo preguntaba una chica que me fue muy sincera, ¿no? Y me impresionó, pero es verdad en nuestro sector. Me dijo, cuando habíamos acabado ya la conferencia, estábamos tomando un vino y se acercó a mí y me dijo, mira, he entrado por el COAM de Madrid y venía pensando, bueno, no voy a ir al final porque ¿qué me van a explicar estos? ¿Cómo me van a compartir lo que ellos hacen? ¿De qué me van a venir aquí unos arquitectos y me van a explicar lo que ellos hacen en su despacho para ganar clientes? Y realmente nosotros creemos que hay trabajo para todos, que no somos tantos arquitectos y tantos interioristas y hay trabajo para todo el mundo y que realmente no hacemos nada de comunidad a nivel profesional. Otras profesiones, somos un sector muy cerrado y no compartimos esas realidades, esos errores que comentemos o esas dudas de cuando te genera una incertidumbre de un proyecto nuevo, de cómo calcular los honorarios, no nos abrimos
Y Gerard y yo en ese sentido, cuando hemos empezado, nos hemos sentido siempre muy solos y nos hubiera gustado, y de Bus hace un poquito de aquí, de ese cero acompañamiento que hemos tenido, el querer saber cómo un Bailey Roach lo hace. Nosotros no ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cómo deben tener la estructura societaria de Bailey Roach? ¿Cómo deben gestionar un despacho como La Mela, el equipo, mantienen al equipo, organizan los flujos de trabajo? Y es una pena no conocer estas cosas, ¿no? Por eso intentamos hacer estas entrevistas para que compartan las interioridades, pero aquí nosotros, a una escala como más mundana, ¿no? Más realista, porque lo de estos grandes despachos son multinacionales, evidentemente, o Benedetta es una multinacional aquí. Bueno, pero te das cuenta al final que la realidad es muy compartida. Exacto, que aunque no estemos en esa liga de esos proyectos internacionales, al final la gestión empresarial de cualquier empresa, pero en este caso de un estudio de arquitectura o bien interiorismo o cualquier empresa de servicios, al final es muy parecida, ¿no? Y la verdad que nosotros también, compartir es eso, que nosotros también empezamos con jornadas de 12 horas, hacíamos maratones de entregas de proyectos, no sabíamos cómo eran los márgenes de nuestro... Calculando los honorarios a sentimiento en base a unos baremos del COAC que después nos pedían una rebaja y no teníamos absolutamente ningún control, y os explicaremos qué nos pasaba en esa época y cómo lo intentamos solucionar, ¿no? Bueno, proyectos que se alargaban muchísimo, honorarios súper calculados más o menos, honorarios que siempre lo digo yo, calculados como a intuición, ¿no? Que ese precio, ajustando el precio, clientes que piden cambios infinitos, meses que eran un poco buenos de facturación. Sí, porque vas teniendo proyectos, vas facturando, pero no sabes qué flujo de caja tienes, después te vienen las facturas de los colaboradores y no las puedes pagar, y todo basa en esta falta de control y en una falta del control del flujo de caja que realmente muchas veces es el problema de muchos despachos y por lo que acaban muriendo, ¿no? Sí, sí, son situaciones que nosotros, la verdad, que nos hemos visto ahí y quisimos salir de ahí, de ese pozo de trabajar 1000 horas, de no tener ese control empresarial, porque al final nos dimos cuenta que estábamos gestionando un estudio siendo arquitectos y no siendo empresarios. Y eso es algo que en el sector tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad, porque es básico para que nosotros podamos tener la vida, como dice aquí, ¿no?, en esta slide, la vida que merecemos, y que necesitas ese cambio de estrategia para que al final podamos vivir bien de esto y no tengamos que estar compitiendo por precios, regateándonos los honorarios, haciendo bajas temerarias porque si no, no se entran. Y al final, cuando tú tienes una estructura, puedes empezar a estar tranquilo y a tener una estabilidad gracias a esta estructura, ¿no? Y hoy un poco queremos enseñaros eso, los 3 grandes errores que nosotros cometimos. Hemos dicho que seremos muy prácticos hoy, ¿no? Y lo que queremos explicar un poco hoy a nivel general son los 3 grandes errores que nosotros detectamos ya pasados años y el dolor que eso nos provocó, y las 3 grandes decisiones que incorporamos para hacer estos cambios. Y en base a estas 3 decisiones veremos los 3 grandes errores, las 3 decisiones y después el método como actualmente gestionamos el despacho para poder incorporar estas decisiones. Sí, porque al final estas 3 decisiones lo cambiaron absolutamente todo. No se basa de una teoría, ni marketing, ni una gestión. Al final es una gestión empresarial de un estudio real, y os queremos mostrar, no porque lo hagamos mejor que nadie, sino explicaros realmente qué errores tuvimos, de cómo luego lo solucionamos. Y hoy os queremos explicar esto para que si alguien está en uno de estos puntos, o hay algo que ya lo hacen como tiene que ser, o hay alguna cosa que se pueda mejorar, que a partir de mañana podáis como mínimo replantearos esa manera de hacer, porque a nosotros nos ha costado años, nos ha costado dinero, nos ha costado muchas horas de trabajo y nos ha costado como muy poca claridad el que si lo hubiéramos sabido hoy, ya verdad es que hubiéramos ahorrado mucho tiempo, ¿no? Y muchos bloqueos y muchos errores. Y los 3 errores más grandes que hicimos, que nos encantaría explicarlo porque no son solo 3, fueron 25. Estos son los principales. Sí, pero hemos seleccionado, ¿no?, los más importantes, los que creemos que os pueden impactar más. Y en esta horita explicároslos, y que a partir de aquí, pues si a alguien le sirve a partir de mañana, pues con otros ya, hoy dormiremos tranquilos de que hemos podido aplicar y daros ese conocimiento de valor, ¿no? Uno de los primeros errores es no entender cómo se gana el dinero y no entender qué margen tienes en los proyectos. Y me gusta explicarlo porque es lo que batallamos día a día Juan, que es el CEO del despacho, y yo personalmente cuando presentamos honorarios actualmente a promotores y a inversores, y actualmente a día de hoy aún batallamos esto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos y cómo no entendemos cómo se gana el dinero? ¿Puedes pasar el slide, por favor, Ari? Sí, sí.
¿Qué nos pasaba, por ejemplo? En este ejemplo que os ponemos aquí, teníamos un proyecto con unas horas previstas de 300 horas de trabajo. Importante empezar a tener esta conciencia de las horas previstas. En realidad fueron 420 horas de trabajo. Pasamos unos honorarios de 12.000 euros y tenemos un coste de horas en trabajadores de 8.400, con unos costes de colaboradores directamente imputables a este proyecto de 950 euros. Esto quiere decir que nos queda un restante de 2.650 euros. Bueno, esto hay que tener en cuenta que nosotros, esto al final es un ejemplo de un error que hacíamos, que cuando calculábamos unos honorarios... Es un proyecto de interiorismo, ¿verdad? Sí, no, bueno, una reforma integral bastante pequeñita y tal, pero también lo hemos llevado, ¿no?, a un proyecto real de cómo lo calculábamos antes, de que nosotros siempre hemos huido de calcular los honorarios de una manera que luego lo explicaremos con detalle, pero de que sea un porcentaje del PEM, de hacerlo sobre baremos del Colegio de Arquitectos, y cuando empezamos a intuir que aquí lo seguíamos haciendo mal, empezamos a tan solo tener en cuenta los costes de las horas que íbamos a imputar y los colaboradores, y no teníamos en cuenta toda una serie de cosas que luego os contaremos y que en algunos de los que habéis estado en el Colegio de Arquitectos habréis visto ya algunas explicaciones que hemos hecho sobre esto, pero hoy lo hemos llevado un poquito más allá y lo hemos llevado a esa práctica que luego explicaremos cómo lo hacemos actualmente. Aquí nos dimos cuenta que teníamos un restante de 2.650 euros que, dividido entre los 18 meses que iba a durar este trabajo, teníamos unos 147,22 euros mensuales para destinar a costes horizontales, que en ese momento ni lo teníamos en cuenta. Y esto era un error gravísimo que nosotros hacíamos, y nos daremos cuenta que con estos 147 euros, y no he hablado aún de margen de proyecto, de qué queda para el despacho, era imposible sostener este proyecto en el tiempo. Bueno, al final te das cuenta que este primer error es la manera prácticamente de cómo entender muy bien con los honorarios, cómo tener margen, cómo tener rentabilidad y cómo calcular bien los honorarios para que al final no nos pille, ¿no? Y entender muy bien que esa estimación de horas sin tener esa base real, la verdad es que cada vez es más clave tenerlo en cuenta, esa falta de control, ¿no?, del tiempo en un proyecto que se alarga infinitamente, la desconexión total entre los costes de tu estudio y los honorarios. Todo esto luego lo explicaremos con más detenimiento. Y esa falta de revisión de trabajos, ¿no?, y de los trabajos pasados para poder ir corrigiendo e ir aplicando cuántas horas voy a necesitar para un trabajo, ¿no? Es decir, tenemos que tener sobre todo la conciencia de la imputación de horas en el coste real del proyecto para empezar a ser rentables en ese proyecto. Y después os lo explicaremos en este sentido. Sí, porque la verdad que este error a nosotros nos llevó muchos disgustos. Cuando empezamos ya a aplicar lo que os vamos a explicar después, nos dimos cuenta de que no estábamos ganando dinero, de que estábamos moviendo proyectos. No, lo vamos a mostrar en un cuadro real, sí, en un análisis que hicimos. Pero es importante, ¿no?, que empezar a detectar, que empecéis a analizar cómo estáis calculando hoy en día los honorarios y, sobre todo, cómo hacéis el análisis de después de cómo ha sido de rentable. Vamos a pasar al error número 2. El error número 2 también, el no tener un sistema de filtrar clientes. Nosotros teníamos ese miedo, que seguro que a muchos os pasa, de aceptar todo, de no detectar bien qué clientes eran para nosotros, el por miedo y no tener una previsión de lo que iba a pasar en futuro, no coger absolutamente todo lo que venía por ese miedo, ¿no?, al mes que viene voy a facturar o de aquí 6 meses qué va a pasar. Cuando tú no tienes una gestión económica y no tienes una previsión de futuro, pasan estas cosas que la verdad que hace que tú no tengas el control ni por el mando. Entonces empiezas a aceptar una serie de proyectos y empiezas a no tener claro cuáles clientes son para ti, qué cliente es el ideal para vosotros. Esto luego entraremos con detalle, que nosotros le llamamos entre el cliente ideal y el cliente parásito, que luego lo explicaré con detenimiento, pero es importante sobre todo el que nosotros no teníamos ni idea quién era nuestro cliente ideal, lo cogíamos absolutamente todo y eso nos llevaba a no tener el control absoluto de nuestro estudio. El error número 3 es no tener una experiencia de servicio clara y definida. Muchas veces nos quejamos, y estos días que he compartido con muchos de vosotros espacio cuando acabamos la conferencia, todos nos quejamos de lo mismo. El cliente que me pide de más, que me pide las cosas con urgencia, que me pide que le haga más renders. Y muchas veces nos quejamos de lo que nos hace el cliente. Pero creo que tenemos que tomar responsabilidad y tener conciencia de nosotros tenemos una experiencia de servicio clara, estructurada, de la primera reunión hasta la última, de cómo voy a guiar al cliente, porque si no lo guiamos nosotros, él toma el control. Y cuando él toma el control, estamos a expensas de él. Y es evidente, él va a ser el proyecto de su vida. Para nosotros es un proyecto más y lo vamos a hacer con la máxima excelencia. Pero para él nos va a exigir, exigir y exigir. Es normal, él es un cliente egoísta y nosotros cuando consumimos otras cosas también nos comportamos así. Al final, el cliente necesita confianza y la confianza también pasa por un liderazgo de que tenga toda la experiencia del cliente definida y saber
saber qué va a pasar de un inicio a un fin, y ofrecer un proceso muy claro, ofrecer un proceso muy ordenado y sobre todo el cliente busca esa seguridad y esa gestión. Yo siempre lo digo y lo he dicho en muchas charlas de las que hemos dado, el cliente da por hecho que somos buenos arquitectos y el error aquí principal es que nos centrábamos en hacer el superproyecto, en que tenemos que solo en arquitectura, solo en arquitectura. Solo en arquitectura y siempre en arquitectura o en interiorismo siempre pensamos tan solo en el proyecto y no nos centramos en generar y personalizar esa experiencia para que el cliente vea más allá de tan solo el proyecto, ¿no? Y ese es un error para nosotros que la verdad que nos marcó el que también actuábamos de manera diferente según era el proyecto, según la exigencia del cliente, no marcábamos ningún límite y eso también es lo que hoy en estos 3 grandes errores os queremos explicar porque para nosotros marcaron un antes y un después. Es que desde que hicimos esos cambios, la verdad es que somos otra empresa, somos otro estudio, porque aunque todo lo que os vamos a explicar hoy os resuene. Sí, muchos les puede sonar, ya lo he escuchado y tal, pero como no se aplica, que es realmente lo complicado, en esa rueda de hámster del día a día de solucionar clientes, de tapar marrones, de obras, de problemas con proveedores, aplicar las cosas concretas es donde provoca el cambio, pero al final a nosotros nos pasa, ¿no? En muchas formaciones de las que vamos, que bueno, esto me cuentan, yo ya lo he escuchado muchas veces, esto qué tal. Pero no lo estoy haciendo, si haces autocrítica, no lo estoy aplicando. Exacto, luego escoger ese concepto, esa idea de cómo lo aplico y sobre todo analizarlo y ser autocríticos en nuestro propio estudio, ¿no? Para acabar con este tercer error es tener una comunicación clara con el cliente, ponerle límites y que tenga muy claro qué se le va a entregar desde un inicio hasta el final para reforzar el valor del servicio, para que tenga claro lo que le vamos a entregar, de qué manera lo vamos a entregar y cómo lo va a recibir. Y así no creamos dudas y él no nos va a intentar pedir más cosas de las que realmente tenemos que hacer. La verdad que nosotros también nos dimos cuenta que cuando un estudio que funciona por improvisación, nos queremos ser claros. Vamos a hacer un checklist claros para que podáis descifrar si sois un estudio que actúa por improvisación o realmente es un estudio estructurado. Sí, la verdad que este checklist seguro que hemos puesto aquí como unos tips que a nosotros nos dimos cuenta, ¿no? De que súper compartidos entre todos los compañeros, ¿no? Y para es como un checklist de alarmas que si alguna de estas os resuena y creéis que estáis en ese punto, yo creo que aquí es donde hay que analizar muy bien dónde está nuestro estudio y si somos un estudio que improvisamos o somos un estudio que tenemos una estructura muy marcada y muy definida, ¿no? Por ejemplo, el trabajar muchas horas. No sé qué nos pasa, pero que somos un sector que tenemos que hacer 1000 horas, regalar nuestro tiempo y luego ves otros sectores como abogados o un fontanero que viene a nuestra casa y pone el taxímetro desde que entra por la puerta, ¿no? Y la verdad que el trabajar muchas horas, trabajar horas de más, la verdad esto ya hay que acabar en este sector porque es una alarma de que trabajar muchas horas de más, las que tú tienes estabilizadas para este proyecto, la verdad que para nosotros es algo que era alarmante, las horas que regalábamos y regalábamos por ese miedo a que ese cliente no estuviera contento. No saber qué ganas en cada uno de los proyectos y dentro de un rato os compartiremos un cuadro real del análisis que nosotros realizamos y de verdad que no deseo que paséis por la semana que nosotros pasamos cuando analizamos esto tuvimos realmente un trauma y en un momento complicado a nivel de despacho porque nos dimos cuenta que más del 50% de los proyectos que estábamos haciendo perdíamos dinero en todos ellos. O sea, me hubiera salido más a cuenta quedarme en casa leyendo un libro o viendo una serie en Netflix. Entonces, realmente no saber cuánto ganas en un proyecto es absolutamente esencial para poder evolucionar el proyecto. Sí, también el saber cuánto ganas también viene por ese cliente, esos filtros, porque también al final todo va de la mano, ¿no? El tener claro ese filtro de clientes, cuáles son los ideales para ti, hace que todo esto lo pueda ligar y que también esos clientes al final no hagan cambios infinitos, hagan que se alarguen los proyectos, porque al final el alargar un proyecto influye 100% en cuánto ganas en ese proyecto. Cambios infinitos, los clientes nos imponen las cosas, no tenemos un control sobre las horas y eso provoca que tengamos una agenda reactiva, es decir, ¿cuántas veces nos han dicho que nos tenemos que organizar la agenda, que los primeros minutos del día solucionamos mails y después ya no respondemos? Todas estas cosas las hemos escuchado todos de cómo organizar los trabajos, las tareas para poder ser realizables. Y que nos pasaba, ¿no? Que al final la agenda se priorizaba lo urgente. Entonces el cliente te llama que necesito este render porque si no, no lo tengo claro, lo quiero para hoy. Entonces tú bloqueas toda tu agenda para darle servicio a ese cliente. Y encima no está contento, porque como él toma la iniciativa de lo que te va pidiendo, ya cree que es una necesidad. Oye, por tanto, clientes, no es un valor que le aportas. Atiendes clientes a cualquier hora, empiezas a sobrepasar ese cliente para que no se enfade y dejo de atender ese otro proyecto. Y la verdad que el tema de la agenda reactiva, la verdad que es algo que a nosotros también nos genera más alarma. Afecta mucho en la vida personal esta parte. Sí, bueno, eso ya ahora luego entraremos en esto. Vida personal. Sí, y ya por último, pues también saber que para mí es lo importante
es que yo creo que la gran mayoría de estudios no saben bien hacia dónde quieren construir y hacia dónde quieren que vaya su estudio. Esto que os explicamos no es para nada que queramos que tengáis un estudio con 30 personas. Cada uno su modelo, ¿no? Cada uno su modelo. Podéis ser una persona, 2, 25 o 100, pero la verdad que todo tiene el mismo control y sobre todo el tener muy claro hacia dónde va tu estudio y no ir haciendo sobre la marcha y que hay meses que tengo más y veces que tengo menos, es tener claro hacia dónde va el estudio. Nosotros íbamos con ese miedo a aceptar proyectos que comentaba antes, no teníamos claro hacia dónde. Si queríamos un estudio pequeño, mediano, grande, dónde queríamos llegar en mi facturación, cómo nos queríamos ganar la vida, si con esto ya no será suficiente, si queríamos más. Y ahí, cuando te empiezas a hacer todas esas preguntas y dejas de improvisar, empiezas a tener claro hacia dónde quiero ir. Hemos dicho que hoy queríamos ser prácticos, que queríamos dar soluciones, que puedan ser cosas que se apliquen a partir de mañana, igual que las aplicamos nosotros en nuestro día a día en la gestión de las 30 personas que tenemos en el despacho. Y esto no es un método mágico que te vas a meter en LinkedIn, vas a empezar a enviar ofertas y te van a llegar clientes. No es una metodología de hoy para mañana. Lo que es un método para empezar a cambiar las cosas y empezar a hacerlas diferentes. Y hacerlas diferentes, y lo explicaba esta semana en las conferencias, que nosotros no dejamos de ser un sector servicios. Nosotros vendemos proyectos, vendemos horas, vendemos servicio. Y es verdad que somos especiales en algunas cosas, pero no somos tan diferentes al resto de empresas. Por tanto, tenemos que tener esta visión empresarial de cómo aplicar esto y hacerlo diferente para que sea realmente sostenible en el tiempo. Sí, alguien comenta en el chat, yo creo que me va saliendo, ¿no? Que sí, todo esto estará mañana colgado y estará todo grabado. Hay alguien que también ha dicho que no veía algo bien. Yo creo que los demás, todo el mundo lo ve todo ok. Y mañana estará grabado y mañana lo recibiréis por mail. Pero los que os quedéis hasta el final, pues también para nosotros es importante que estéis aquí con nosotros y que al final podamos daros también un documento de mucho valor para que podáis... Vale, fue esencial para nosotros. Realmente es un documento que trabajamos nosotros. Por lo tanto, hoy no pretendemos con estas decisiones que os vamos a explicar, estas 3 grandes decisiones que tomamos en Next, no lo queremos para que mañana lo implementéis exactamente igual, no pretendemos dar ningún modelo, ni ninguna estrategia de marketing, ni ningún sistema de ventas concreto, sino queremos tan solo mostraros qué hicimos nosotros, cómo lo hicimos, que nos ha funcionado y a día de hoy podemos estar y que si a vosotros lo podéis aplicar, modificar o podéis, como mínimo, si os puede resonar y que os pueda servir, que como mínimo veáis un estudio real que está al día a día. Nosotros no nos ganamos... En la lucha del día a día. Nos ganamos la vida como vosotros, captando clientes, haciendo proyectos. Gestionando problemas. Y que la verdad que nos apetecía mucho compartir esto porque a Gerard y a mí nos hubiera gustado el poder tener esta información cuando estábamos al principio, cuando estábamos en ese bucle, ¿no? Y por tanto, las 3 grandes decisiones que tomamos en Next es cómo calcular bien los honorarios con un criterio y que siempre lo calculamos exactamente igual, sea un proyecto grande, mediano o pequeño. Y la verdad que esto nos ha ayudado mucho a ese crecimiento y a esa gestión económica. La filtración de clientes antes de presupuestar, cómo lo hacemos, cuál es todo nuestro protocolo a la entrada del lead, cómo lo hacemos y, por último, el definir el alcance del proyecto con esa experiencia de cliente que hoy no os lo vamos a poder explicar todo de pe a pa porque nos daría para 3 semanas. Vamos a dar unos tips importantes, ¿no? Sí. Vamos a por el primero, cómo se calculan los honorarios y cómo lo hacemos actualmente. La gente que nos ha visto en los COACs, en los COAMs estas semanas a nivel de toda España, verá que es una evolución más. Hemos explicado en las conferencias cómo lo hacíamos inicialmente y aquí os queremos aportar hoy el máximo valor de manera más básica. De manera más básica sobre un proyecto más sencillo a nivel de números, pero el concepto es exactamente el mismo. Entonces, ¿esto por qué hay esta evolución? Porque hace 1 año y medio, Nuria y yo no sabemos de todo, sabemos de arquitectura, pero no sabemos de gestión, intentamos formarnos y ayudarnos de profesionales. Hace 1 año y medio incorporamos un director financiero. Cuando tienes una empresa con 30 empleados, si la lías a nivel financiero y el flujo de caja no es el correcto, se te puede girar la pelota de una manera brutal en muy poco tiempo. Bueno, luego explicaremos. Explicaremos la evolución y os enseñaremos números de todo. Entonces, decidimos incorporar la función de un director financiero, que al final es un tío que nos costa una pasta y nos mete bronca. Y nos mete bronca desde una visión financiera y está bien, porque Nuria y yo nos sentamos, bueno, es que tú no entiendes de la arquitectura, porque los proyectos, las horas hay que evolucionarlos y claro, nunca se sabe. Y él me dice, no me expliques historias. Esto es una empresa, tiene que funcionar y los números tienen que dar. Y hay que ganar dinero porque si no, no vas a poder vivir de esto. Y entonces su visión también es muy importante. Y aquí nos hizo un cambio de visión importante. Y quiero explicar
4 conceptos que están al principio de este cuadro de la mentalidad de cómo calculamos los horarios ahora totalmente diferente. Bueno, y que fue una decisión importante de cambiar y que nos ha creado un antes y un después en la facturación y en la manera también de poder presentarlo a nuestros clientes y sobre todo el dejar de negociar, el cambiar esa mentalidad y también educar a nuestro cliente de que al final esto es lo que es, lo tenemos muy calculado y que sabemos que si esto lo rebajamos, hacemos un descuento, no ganaremos dinero y no tendremos margen. Por lo tanto, hay que empezar a dejar de negociar los honorarios y tenerlo muy claro cuáles son tus números, cuáles son tus horas, cuál es tu margen, cuál es tu rentabilidad y a partir de aquí dejar de negociar y de hacer bajas porque no nos ayuda. Hay 4 conceptos que queremos tener claros antes de empezar a hacer unos honorarios. Lo primero son los gastos horizontales anuales de todo el despacho. Y en este caso hemos puesto un ejemplo de 300.735 euros. ¿Qué son gastos horizontales? Es todo aquello que no es achacable a un proyecto directamente, no es un coste directo de un proyecto. Luz, agua, local, personal de administración, tus horas como gerente cuando estás vendiendo, captando a un cliente o en reuniones. Todo lo que no es un coste directo de producción de un proyecto en concreto son costes horizontales. Y si empezáis a calcularlo de verdad, podéis hacer un presupuesto sobre 2025, yo os digo que si no lo habéis hecho, lo hagáis inmediatamente, os daréis cuenta de la barbaridad a nivel económico que supone esto en el máster, ¿no? Lo explicamos cómo se hace, los puntos y tal. Estos Excels, ¿no? Que te ayudan a calcular muy bien cuáles son tus gastos horizontales, cómo hay que imputarlos y sobre todo hay que empezar a tener muy en cuenta ese primer ejemplo que os ha explicado Gerard en ese primer cuadro. Al final, los gastos horizontales, esto lo explicábamos otro día en el COAM y los del COAM que estaban allí les chirriaba un poco, pero al final cada estudio es de una manera y cada estudio tiene unos gastos horizontales, que esos gastos horizontales son aquellos gastos que no se pueden imputar a un proyecto, pero que sí que son necesarios para que un proyecto pueda salir y que se pueda funcionar, como por ejemplo una formación en Revit, todos los gastos de local, lógicamente, que todo esto es que lo explicamos con detalle en The Boost, pero todo esto tiene que estar al final aplicado e imputado en nuestros honorarios con un porcentaje, porque si no, no podemos tirar adelante ese crecimiento. Y alguien me pregunta cómo podemos cobrar unos honorarios de 8.000 euros y que el coste de estructura sea 3.000 euros. Si lo calculas, probablemente te darás cuenta que es ese coste, esa proporción. Porque nosotros cuando lo calculamos nos pusimos las manos en la cabeza y ese coste horizontal era absolutamente necesario. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos no es un ejemplo real de Next, actualmente aún es más que esto, pero en unos costes horizontales de 300.000 euros anuales, el cambio mental que nos dijo nuestro director financiero es que nosotros éramos una empresa de servicios y lo único que hacíamos era vender horas. Es decir, nosotros tenemos 13.500 horas productivas total anual del total de personal que tenemos. Y nuestro trabajo como gerentes es rellenar de trabajo esas 13.500 horas para que estén llenas y se puedan facturar. Bueno, para que lo podáis entender, esas 13.000 es la suma de todas las horas anuales de cada uno de nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, si tú divides directamente el total de horas que tienes a la venta anualmente por todos tus trabajadores, y si eres tú, serán solo tus horas anuales, pero hay un número siempre detrás de esto, y lo divides entre los costes horizontales, verás el coste horizontal por hora que tienes en cada una de ellas. Por tanto, te darás cuenta que el precio de hora estructura, en este caso, es de 22,28 euros. Quiere decir que cada vez que vendes una hora, de lo que la vendas, al precio que la vendas, 22,28 euros ya te los has gastado como coste horizontal. Por tanto, los tienes que tener clarísimos incorporados. Y cada vez más, si incorporamos marketing, administración, director financiero. Bueno, sobre todo, revisarlos anualmente. Exacto. Porque van cambiando, porque cada vez nos tenemos que formar en más cosas, cada vez vas introduciendo otros servicios y la verdad que nosotros anualmente los vamos revisando porque este importe va cambiando y por desgracia va subiendo. Otro concepto importantísimo que nos introdujo nuestro director financiero es tener claro el margen de partida que quiero conseguir en el proyecto. Por ejemplo, en este proyecto queríamos conseguir un 22,15% de beneficio de inicio, de margen, que es lo que acabo ganando sobre este proyecto, que después veremos que no fue esto en realidad. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos de una manera clara, vamos a hacer un presupuesto básicamente considerando 4 partidas, como si fuera una medición, pero el presupuesto va a salir de 4 partidas, no de una media, de un ratio, de unos cálculos como nos hace con unos baremos del COAC en base a un PEM o un porcentaje de un PEM, que no tenemos ningún control geográfico, de diseño, de tipología constructiva, ¿no? Vamos a tener primero
primero unos presupuestos de colaboradores. En este caso, como es un caso de interiorismo, consideraremos un fotógrafo y el coste de hacer un vídeo a final de la obra, porque si lo queremos tener es un coste directo. En el caso de que queramos hacer un proyecto, un aparejador, ingeniero, lo que sea. Pero estos costes creo que todos lo tenemos muy claros, que son los que imputamos habitualmente. Y ya tenemos un coste de 900 euros. Yo tengo un origen de partida que preveo que estaré 135 horas en este proyecto. Por tanto, 135 horas por un coste medio de hora del equipo, que es el coste empresa de lo que yo pago las nóminas, que me sale de 24 euros. Si yo multiplico los 135 horas que le voy a destinar al proyecto por los 24 euros de coste que tengo, me sale un importe de 3.240 euros en importe total de horas. Claro, aquí es importante también, que también es una alarma, ¿no? De cuando nosotros tenemos esas 135 horas y lo calculamos, nos da también los días de trabajo que tenemos que destinar a este proyecto. Y en este caso, aquí hemos cogido un proyecto de interiorismo, que también son menos días y menos horas. Y también por poner un ejemplo fácil, ¿no? Aquí nos salen 17 días, que luego estos 17 días nosotros también luego lo dividimos en las fases de proyectos, sea anteproyecto, básico, y también son alertas de que, por ejemplo, yo un anteproyecto lo puedo hacer en 2 días, si no, es muy poco. Un básico lo puedo hacer en 3, lo puedo hacer en 25, o sea, esto también depende de los números de cada uno y de los números de cada proyecto, ¿no? Pero al final aquí también nos da... Vamos a hacer un check, ¿no? Previo a ver qué pasa. Es un check también que nos sirve para que si vemos que esto no está cuadrado y que yo no puedo hacer un proyecto básico en 3 días, al final esos 135 lo tendré que subir para que me dé más días y poder repercutirlo en cada fase. Y si me doy cuenta que no puedo cumplirlo, tengo que subir las horas, multiplicarlo y aumentar el coste. Después, entonces, tenemos 3 costes iniciales importantes, ¿no? Tenemos el coste de estructura, que son estos 3.000 euros de coste horizontal, de despacho. Tenemos el coste de los técnicos directamente imputable de horas de proyecto, que son estos 3.240. Y tenemos un coste de colaboradores directos sobre este proyecto, que es 900 euros. Y nos da un coste total de proyecto de 7.147, al cual yo le tengo que sumar mi margen objetivo, porque va a ser un objetivo que voy a tener de partida. En este caso concreto, partíamos de que queríamos aplicar un margen del 22,15%, que es un margen que nosotros tenemos establecido. Pero en este proyecto, por una gestión de cliente, por una gestión comercial, me interesaba no pasar de 8.000 euros y entonces reduzco los honorarios a 8.000 euros, como veis en la parte de arriba, pero esto tengo que tener mucha conciencia de que el margen me baja a un 10,68. ¿Qué quiere decir esto? Que yo... sí, los costes horizontales son los gastos fijos. Sí, lo van están preguntando, los gastos fijos. ¿Qué quiere decir? Que mi margen baja al 10,68% y por tanto solo tengo... Sí, mira, dicen que si podías hablar un poco más despacio. Claro. Es que Gerard habla muy rápido. Es que lo tengo muy claro y os lo quiero explicar todo. Yo estaba pensando que lo está explicando todo muy rápido. Creo que hay que hacerlo más a poco. Lo quiero explicar todo. Como lo hacemos cada día Juan y yo, lo tengo como muy claro. Entonces, quiere decir que yo tengo un margen de 852 euros. Este es mi margen final de proyecto. Esto quiere decir que tenemos que hacer un cálculo y es que si yo me paso 18 horas de más en este proyecto, me voy a quedar con un margen cero. Y entonces quiere decir que este proyecto voy a meter dinero para hacerlo. Esto porque quiero dejarlo muy claro, porque en realidad cuando hacemos horas de más, lo que nos estamos comprando son horas a nosotros mismos. Y tenemos que tener claro que cuando hago una hora de más, en realidad me estoy comprando una hora a mi margen. Y este concepto es importantísimo para tenerlo controlado y para poder hacer los presupuestos de una manera clara y después poder prever el flujo de caja que vamos a tener. Sí, Sonia nos pregunta, ahora lo explicaremos, Sonia, de cómo calculáis las horas, ahora lo explicaremos cómo lo hacemos a día de hoy, cómo lo hacíamos al principio y es importante sobre todo el tema de las horas es muy importante porque es el que te marca la rentabilidad de un proyecto y ahora a continuación... Por las sesiones de bus del año pasado, algunos de los alumnos nos preguntaban, tengo que hacer un edificio plurifamiliar, ¿cuántas horas os están saliendo? ¿No? Y nosotros enseñamos nuestros cuadros. Por eso también anteriormente he dicho, en los errores es el no control. Y uno de ellos era hacer una previsión de horas y hacer una corrección. Cuando hago una tipología de proyecto, tener muy controladas las horas que acaban siendo y si yo preveí 130 y acabo haciendo 150, ya sé que para el siguiente proyecto tengo que prever 150 horas. ¿No? Por eso, por explicarlo con más calma, este cuadro, lo importante aquí al final es que cuando calculáis honorarios tenemos que tener en cuenta esa previsión de horas y hacer esa comparativa con los días, a ver si son reales o no son reales. Hay que tener en cuenta los gastos horizontales, que son los gastos fijos,
pero luego, esto claro, esto en el máster lo vemos con detenimiento, no es el agua, la luz y internet, o sea, hay muchísimos gastos horizontales que no tenemos en cuenta. Y cuando haces una formación en Revit y te gastas 3.000 euros, eso también es un gasto horizontal, porque gracias a tú tener esa formación de Revit puedes dar esa calidad a ese proyecto, por lo tanto también hay que imputarla, ¿no? Los gastos, como ha dicho Gerard, de las horas productivas de nuestro equipo o propias nuestras, porque al final, si somos 1, 2 o 25, al final tenemos la bolsa de hora que tenemos, las horas son las que son y tenemos que vender al final ese pack de horas, ¿no? También gastos de ferias, también, lógicamente, marketing, programas. El precio también de la hora de la estructura, tenemos que tener claro cuál es nuestro precio de hora real de nuestro equipo y sobre todo ese margen que queréis, puede ser un 22, puede ser un 5, puede ser un 3 o un 10, porque al final también... Aquí preguntaban que les era difícil saber qué margen necesitaban para ser rentables. Siempre que trabajéis un margen, vais a ser rentables. Lo importante es tener claro el concepto margen, que es lo que nos pasaba a nosotros, que si pasan a la slide siguiente, que a mí me gustaría explicar, y es con transparencia absoluta, este es el análisis, estos son proyectos reales de nuestro despacho, proyectos que estábamos ejecutando y cuando incorporamos este sistema de calcular los honorarios, hicimos juntamente con Juan y Anaís una revisión de los proyectos que estábamos haciendo y la verdad es que la semana fue dramática. Sí. Fue dramática y muy complicada a nivel interno porque todos los proyectos que veis en rojo estábamos perdiendo dinero en todos. En todos estos proyectos nos hubiera salido más a cuenta no hacerlos. Bueno, a mí me gustaría aquí poner un ejemplo para que veáis el drama que fue, que nosotros aquí, por ejemplo, el proyecto 2, este de salud, eran unos honorarios, era una casa entre medianeras, una reforma integral de 18.000 euros, ¿no? Y cuando empezamos a aplicar el 33%, que en nuestro caso era el 33% de gastos horizontales, por aquí me han preguntado que si a todos los proyectos le aplicamos el mismo porcentaje, sí. Porque dicen viajes, bueno, es que lo de viajes no se ven bien a qué os referís, pero lo de viajes depende, pero si yo necesito viajar para captar clientes, sí que tiene que estar. Por lo tanto, siempre se aplica el mismo porcentaje a todos los proyectos. El beneficio y los colaboradores. Y aquí nosotros en este proyecto habíamos imputado 409 horas a este proyecto. Y en ese momento, porque también cogimos la lista de los proyectos que estábamos haciendo y cuando lo aplicamos, en teoría, como lo teníamos que calcular bien, solo hubiéramos podido tener 58 horas para un proyecto de reforma integral. Por lo tanto, aquí vamos en menos 350 horas. Es que ya partíamos de un mal cálculo. Esto ya no es un problema de horas. Es que no es un problema, es un problema de que nosotros habíamos hecho una estimación, lo habíamos hecho mal y por lo tanto, por baremos, en estos que están en rojo, en esto que estamos en rojo, habíamos regalado nuestro trabajo y habíamos llegado a poner dinero y es esto que cuando tú mueves bastantes proyectos llega un momento que pierdes la noción y si tú te pones a mirar el margen y la rentabilidad exacta que tiene ese proyecto, en estos, cuando hicimos ese cambio, nos dimos cuenta que teníamos un listado de proyectos que la gran mayoría estaban en negativo. Sí. Actualmente, esto empezamos haciéndolo con un Excel, es decir, eso se puede empezar a hacer de una manera muy sencilla. Actualmente nosotros tenemos un CRM donde imputamos todas las horas, donde cada trabajador ve exactamente este reloj en dónde está en cada una de las fases y a la derecha podéis ver en cada una de las fases, que esta sería cada una de las fases sobre el 100%, si nos hemos quedado 78 bueno, por explicarlo con más detalles, porque a lo mejor no se queda claro. Nosotros aquí, esto se puede hacer con un Excel y al principio lo hacíamos con una libreta. Al final este CRM aquí, que esto lo ve todo el equipo, ¿vale? Que eso es algo que también nos preguntaron en el Colegio de Arquitectos. Sí, el equipo ve los honorarios y las horas que están, lo ven absolutamente todo, porque es que al final tienen que ser partícipes de esto, ¿no? Aquí ves un reloj, ¿vale? ¿Qué es un CRM? Al final un CRM es un programa donde tenemos también la base de datos de los clientes, es donde tenemos el control, tenemos el listado de todos los proyectos. Las facturas de cada uno de los proyectos. Las facturaciones, tenemos al final es como si fuera un holdless, por decirlo así, pero es mucho más personalizado para nosotros. Cada uno de los proyectos, ¿no? Al final es un análisis de proyectos y aquí también, como veis a la izquierda, tenemos los honorarios que están imputados, que con IVA, los colaboradores, el total de horas, que en este caso son, es que no lo veo bien, son unas 300 horas creo que pone, y es que lo veo yo en chiquitito. Y en este proyecto, pues nos da la sensación que estamos al 77%, pero tenemos que ver en qué fase estamos. Este programa al final, y se puede hacer a mano o con Excel, al final son alertas de dónde estamos y cómo está el proyecto. Y como decía Gerard, aquí en estas frases en amarillo están anteproyectos, básico, tal. Y a la derecha de todo, sobre el 100%, estamos viendo que vamos bien, ¿no? Que en el proyecto básico, por ejemplo,
estamos a un 80%. Vale, genial, no hemos agotado ese porcentaje, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el proyecto ejecutivo vamos pasados, estamos a 120, pero el cómputo de una cosa a la otra nos da la totalidad de que este proyecto, de momento, a lo mejor no hemos entrado en obra y estamos al 77%. Pero ¿qué nos da esa garantía también y ese control numérico? Que si estamos en el proyecto básico y nos hemos pasado el 200%, es una alerta de que ese proyecto está mal calculado y hay que empezar a tomar decisiones. Hay que empezar a tomar decisiones de, vale, estamos en el básico y estamos empezando a palmar dinero, a palmar horas, y aquí es donde yo creo que los arquitectos no nos paramos a analizar nunca un proyecto en las primeras fases, y es cuando viene que al final de todo vemos que ese proyecto no ha sido rentable. Al final cada uno lo haga como lo haga, pero lo importante del concepto de todo esto es el control. Aquí podemos ver a la derecha del todo las fases de proyecto y vemos que hay una en rojo porque nos hemos pasado, pero tenemos el control que sobre las anteriores nos ha quedado algún margen. Entonces podemos decir, vale, nos pasamos en esta, pero no pasa nada porque en las otras nos quedaba margen. Lo importante de todo esto es tener un control y tener en mentalidad este cambio mental del control de las horas, y que cualquier hora que hago de más va directamente imputada a mi margen. Me estoy comprando horas, aunque no me las venda realmente, me estoy comprando horas a mí que van directamente imputadas a mí. Bueno, y que al principio a lo mejor cuesta, porque a lo mejor la gente a lo mejor que esté empezando, al principio tienes que hacer unas estimaciones y te vas a equivocar seguramente, pero también cuando empiezas a hacer estos controles, cuando luego te viene un proyecto de similitud o algo muy parecido, tú ya sabes lo que ha pasado aquí. Y si al final no es un 20 y ha sido un 3, vale, pues me he equivocado, tengo que subir las horas. Puedes corregir. Y puedes corregir, ¿no? Y entonces nosotros ya lo tenemos tan analizado que sabemos que por un proyecto de X son 800 horas. Pues entonces ya nos equivocamos como muy poco. Y hay alguno que nos equivocamos y hemos hecho 900, pero luego también ahí se hace el análisis qué ha pasado, por qué el equipo, los protocolos nos han seguido, o sea que también lo intentamos tener muy controlado, pero también nos pasan cosas, hay proyectos que también se nos van. Algunos de vosotros preguntáis que cuando se pasa de horas, que cuando hacemos de más, que cuando nos estamos pasando, cómo lo controlamos y cómo se lo decimos al cliente. Es una de las cosas que os explicaremos hoy y va directamente vinculado a cómo le ponemos límites al cliente, y los límites van directamente vinculados a la facturación. Bueno, ahora lo explicaremos. Es que al final los límites somos un sector que no lo hacemos, que tenemos que hacer de todo y que llega un momento que hay que poner los límites, pero si tú tienes una experiencia muy bien diseñada, al final esos límites se los explicas desde el principio y los tienen claros. Y los tienen muy claros al final. Si vamos a la decisión número 2, filtrar clientes antes de presupuestar. Como os decía al principio, pues ese miedo, ¿no?, que tenemos todos, hay que empezar a detectar. Hay que empezar esto también en The Boost. Tenemos un sistema que cómo calificar muy bien. Y no significa tener clientes buenos, malos, que son... O sea, no es un tema personal con nadie. Es un tema, sobre todo, de detectar, ¿no?, esos clientes ideales. Primero, también hay que analizar muy bien cuál es tu cliente ideal. No se trata de buenos o malos. Al final, por el tipo de estudio que tengo, por la zona geográfica en la que estoy, por la competencia que puedo llegar a tener, por la tipología de cliente que a mí me puede llegar. Hay que analizar muy bien esto. Y una vez lo tienes analizado, ver muy bien qué es un cliente ideal y qué es un cliente parásito. Un cliente ideal, lógicamente, es el que tiene presupuesto claro, el que te respeta tus tiempos, el que tiene muy clara tu forma de trabajar, que luego explicaremos. El parásito es el del todo es urgente, te regatea absolutamente todo, te compara con otros estudios, te quita y te chupa toda la energía, y eso hace que pierdas el foco en captaciones, en marketing, en otros buenos proyectos. Y seguro que todos tenéis cliente parásito, porque esto a día de hoy lo tenemos muy claro y algunos se nos cuela todavía. Algunos se nos cuela. O esta semana... Ayer estamos diciendo, ¿no?, que uno se nos había colado y cómo Sí, mira, nosotros lo tenemos como súper claro y ya tenemos como un protocolo y una experiencia de cliente que nos ayuda a detectar muy bien esto. Pero una de las personas de interiorismo le dimos, en el estudio de arquitectura tenemos el departamento de interiorismo, le hemos empezado a dejar, ¿no?, que ella empiece a hacer unas captaciones más de proyectos más pequeños, y al final era un proyecto muy chiquitito de un mobiliario, una cosa muy pequeña de una sala, y al final nos regatearon tanto los honorarios, tenían muy poco presupuesto, empezaron a dudar mucho con el presupuesto. Esto que pongo aquí, señales de alerta, os pongo un ejemplo. Decisiones... No aplicamos nuestro propio sistema. Sí, bueno, no, de cada muchos nos pasa. Algunos se nos escapa. Porque no somos perfectos, porque me refiero que a día de hoy alguna vez también nos pasa, pero también nos sirve para decir, ostras, es que veis, no hemos aplicado bien aquí y también se nos ha colado porque no lo ha hecho una persona con la que estamos empezando a dejar delegar ese sentido de captación, y también pide comparativas por todo. Y ahí ya son alertas, siempre yo también lo decimos, los clientes, que os ponen muchos pegas con los contratos, con los honorarios. Toda esta gente es que son alertas de que no es vuestro cliente ideal, y sobre todo son gente que no valora para nada
nuestro servicio y nuestra manera. Y que van a traer problemas en un futuro. Y aquí también, pues que empecéis a detectar, ¿no? Este semáforo, ¿no? Cuáles sí, cuáles no. Y sobre todo ya, no que sean más pesados, tengan más exigencias, sino que también sobre todo sea la tipología de cliente que sea para ti y para tu estudio. Nosotros, al principio de todo, teníamos que descartar algunos proyectos porque no estábamos preparados para llevar según qué tipologías de proyectos, por muy buen proyecto que sea y por muy buenos honorarios que nos pueda traer, ¿no? Y entonces todo este análisis, aunque parezca muy simple o muy obvio, sí que es verdad que cuando tenemos esas plantillas claras, ¿no? De cómo detectar esto, ayuda muchísimo y con eso que os explicaba, por cerrar el tema, ahora este cliente nos ha puesto problemas, ha hecho cambios infinitos, ha comparado con 1000 historias y al final no ha acabado contento y nos decía, es que esto no es un cliente ideal, No. eso es un cliente parásito que teníamos que haber dicho no y no cogerlo y no pasa nada. Hay muchísimos otros estudios que estarán encantados de trabajar contigo. Otra de las decisiones y la decisión 3 que queríamos... No, bueno, al final aquí también comentaros eso, ¿no? El cliente ideal, tener claro quiénes son, el parásito y sobre todo lo de la ley Pareto, que a nosotros también nos ayudó muchísimo. Nosotros cuando nos explicaron esto realmente nos explotó la cabeza, porque la ley de Pareto del 80-20... Sí, no sé si alguien sabe lo que si es alguien la conoce, la ley de Pareto en el chat, aplicada a la parte de facturación. No. No. Pues a mí me explotó la cabeza cuando nos lo explicó. Y nos decía, alguien dice que sí. Alguien dice que sí. La ley de Pareto o la ley del 20-80 o 80-20 dice que el 20% de tus clientes te trae el 80% de la facturación. Y tú dices, ¡ay, qué bien! Ostras, está genial porque muy pocos clientes me traen gran facturación, pero esto tiene una cara B, que es realmente donde tenemos los problemas y donde no tenemos el margen de rentabilidad. Quiere decir que el 80% de tus clientes solo te está aportando un 20% de facturación y realmente este 80% de los clientes que solo te aporta un 20% de facturación son esos clientes parásito, esos clientes que te exigen, esos clientes que te roban en la agenda y son los que no te permiten evolucionar hacia donde queremos ir y son realmente los que te están robando la rentabilidad del otro 20% que te está aportando el 80% de la facturación. Nunca son clientes que te aportan, porque dices, mira, si como mínimo me he sacado un margen brutal y todo, es que no, es que siempre son los que al revés. Por eso hay esta balanza del 80-20, ¿no? Y es importante tener este concepto porque realmente cuando nos lo explicaron, nosotros estamos, Nuria y yo, en un curso y dijimos, ostras, es verdad, este es de los malos, este es de los malos, este es de los malos. Y empezamos a poner nombre real sobre clientes que nosotros teníamos. De la lista esta que hemos enseñado sí, de rojo, los rojos, casi todos eran parásitos. Entonces, es importante tener esta conciencia. ¿Cómo se intenta evitar esto? Es la decisión 3, que es lo que nos ayudó a cambiar mucho la estructura del despacho y realmente empezar a tomar el liderazgo real de los proyectos, porque al final un cliente busca confianza y la confianza también pasa por tener seguridad y que él se sienta seguro en una experiencia de cliente, en definir exactamente el alcance del proyecto, cómo van a ser los entregables, unos entregables claros de cuánto van a ser, cómo van a ser y en qué tiempos van a ser. Tener claro el número de revisiones. Esto os explicaremos ahora cómo entregamos los dosieres de honorarios. En el máster lo explicamos mucho más extensamente, pero todo esto está pensado para empezar a poner límites al cliente, para que interprete nuestro liderazgo, porque ellos lo necesitan en el fondo. Y nosotros nos hemos dado cuenta que cuando le ponemos límites al servicio, cuando le ponemos claramente unos extras que van a ser facturables si nos los piden, él tiene una seguridad, porque en el fondo le estamos dando un marco donde él se siente seguro y tiene las normas claras. ¿Qué son los entregables? Ahora os lo explicaremos y en el máster directamente los entregamos. Bueno, al final esto también, si te vas para atrás, Ari, al final esto nos da como una garantía también de saber explicar muy bien cómo trabajamos. Al final yo siempre digo que la experiencia de cliente, cuando tienes el proceso muy claro, al final es como cuando yo educo a mis hijos, cuando tú le pones límites, es que a ellos les da seguridad. Es que el cliente da por hecho que... Es que el cliente es como niños pequeños, muchas veces lo hemos dicho. Ya no porque sean como niños pequeños por llevarlo a ser infantiles, no, me refiero a que son como niños pequeños en que están descubriendo una cosa nueva, están descubriendo una experiencia que no han vivido nunca, es algo muy nuevo para ellos, igual que cuando pasa con nuestros hijos que aprenden una cosa nueva. Y yo siempre digo que los límites a los niños les da seguridad. Y en este caso también, ¿no? Y al final, el crear esta experiencia de cliente que ahora os vamos a comentar, hace que nuestros clientes de entrada lo tengan súper claro, sepan cómo trabajamos, sepan los procesos cómo van a ser, sepan qué tipologías de reuniones vamos a tener. Y esto al final ellos le da una claridad y también hace que nos diferencien de la competencia. Y esto, la verdad es que para nosotros fue un antes y un después, porque aunque creáis que también es muy simple, yo creo que esto nos marcó un estilo de trabajo y una manera de hacer las cosas diferentes y sobre todo que el cliente viera algo más, que no hiciéramos tan solo... O sea, tenemos como muy claro los interioristas, los arquitectos, que un estudio
no solo vende proyectos, y esto hay que quitárselo de la cabeza, es que el cliente, lo que digo, cuando entra en vuestro estudio, da por hecho que lo vais a hacer bien, si no, no vendría. Y ha mirado vuestras redes, ha mirado vuestro trabajo, ha venido por alguien. Busca una seguridad. Pero busca algo más, una seguridad, y luego también, al final, esto es una rueda lo que estamos explicando. Y cuando tienes la seguridad, cuando esos límites se sobrepasan y tú tienes que pasar un extra o tienes que comentarlo, sentarte con ellos, como ya lo hemos hablado al principio, eso al final también para nosotros es mucho más sencillo y hace que no afecte a nuestra facturación y a nuestro margen, sobre todo. Al final, estas semanas, hablando con compañeros, muchos se me quejaban de es que solo me comparan por precio cuando viene un compañero y yo le he aportado mucho valor, he hecho reuniones con ellos, etcétera, etcétera, y al final solo me acaban comparando por precio y si el otro es 500 euros más barato, se van con el otro. Pues que nos ha pasado, ¿no? Sí. Es que he ido a otro, venga, va, bájamelo 500 euros, sí. Y al final, cuando alguien nos intenta regatear el precio, es que no es un cliente ideal, porque al final no está valorando vuestro trabajo, está valorando solo el precio, y al final somos también un sector que competimos por precio y no competimos por la calidad o por el servicio que damos. Y yo le preguntaba a esta compañera, ¿cómo entregas tú los presupuestos de honorarios? Y estoy seguro que gran parte de vosotros entregáis los presupuestos de honorarios como tenéis a la izquierda de esta imagen. Un documento en blanco, solo texto, que probablemente detrás hay un Excel con partidas, proyecto, anteproyecto, proyecto básico, ejecutivo, coordinación de seguridad de salud o proyecto de seguridad de salud, dirección de obra, un precio y al final, sobre todo al final, un sumatorio, un número más grande en cuadrado y en negrita. Entonces, ¿cómo queréis que no os comparen por precio si vosotros le estáis dando todo el valor al precio? Incluso vosotros lo ponéis en negrita, remarcado y como destacándolo. Entonces, bueno, es evidente que nos van a comparar por precio. Y que son unos horarios muy técnicos, y de fases y de conceptos muy técnicos, y al final aquí tampoco estamos enamorando al cliente ni estamos haciendo una experiencia que para ellos también sea fácil de entender y que sobre todo vean algo más allá que un CFO, una dirección de obra. O sea, al final, como veis a la izquierda, son un documento muy aburrido y sobre todo muy técnico que cuesta también de digerir y que es muy fácil de comparar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos actualmente en Next? Y lo hacemos como lo tenéis a la derecha. Primero, es un documento completo donde explicamos toda nuestra experiencia de cliente. No solo hay los honorarios, hay poniendo en valor todo lo que hacemos. El precio no está al final de todo, el precio está en medio del documento para obligar al cliente que mire todo el documento, que entienda toda la experiencia de valor que le estamos dando y busque el precio, porque muchas veces el cliente va a la página final a buscar el cuadro marcadito en negrita para solo ver el precio. Entonces nosotros intentamos provocarle que tenga que mirar este documento. ¿Qué hacemos? En lugar de presentarle un precio, le presentamos 3 precios. Al final esto es muy similar. Tiene una similitud muy grande y de ahí lo hemos sacado a cómo trabajan las marcas de coches. Nosotros vemos en el periódico Peugeot, BMW, desde 30.000 euros y dices, ¡guau! El coche que me encanta solo desde 30.000 euros. Cuando vamos al concesionario nunca nos lo quedamos de 30.000 euros. Después queremos las llantas, el asiento, el motor o no sé qué. Y acabamos contratando más servicios. Nosotros lo hacemos exactamente igual. Tenemos un pack basic, un pack estándar y un pack premium. Y en cada uno de los packs está definido perfectamente en cada una de las fases, anteproyecto, básico, ejecutivo y dirección de obra y documentación, qué entra y qué no entra en cada uno de ellos. Solo haciendo esto, vais a facturar más, porque de hecho ya estáis haciendo todo este trabajo, pero no se están pagando gran parte de vuestros clientes por el trabajo que estáis haciendo. Entonces, esto tiene una cara A, y lo explicaba en los colegios profesionales esta semana, de cara al cliente, que le damos un precio. Le damos un pack básico con un precio, con unos servicios ajustados a lo que necesita un proyecto básico, o sea, hacer el proyecto, obtener una licencia y hacer una dirección de obra, a un precio ajustado, porque si es el típico cliente que nos quiere comparar por precio, nos puede comparar en un pack básico. Bueno, yo creo que es importante explicar el por qué hicimos esto, ¿no? Al empezar. Hay gente que dice que no lo ve bien. Bueno, al final lo vamos a explicar, no pasa nada, y luego, si no, tendréis la presentación tranquilamente. Es un tema técnico del Zoom. Es un tema técnico del Zoom, no es un tema de las slides. En la grabación me dicen que se verá ok, o sea que luego si lo queréis ver bien con detalle, o sea que es un tema técnico de Zoom, de hacerlo en directo, pero luego la grabación se verá perfectamente. ¿Qué pasaba aquí? Nosotros entregábamos unos honorarios como los que hacíamos a la izquierda, lo que hemos comentado antes, estos honorarios aburridos, ¿no? Y nos dimos cuenta de que estábamos ofreciendo un servicio muy premium. Estamos ofreciendo más calidad, más detalle, les estamos haciendo estudios lumínicos, estudios acústicos, y aquí nos dimos cuenta al final que estábamos compitiendo por precio con nuestra competencia,
pero estábamos viendo que la competencia no estaba ofreciendo el mismo servicio que nosotros. Pero eso el cliente no lo sabe. No lo sabe al inicio. O sea, el cliente al final da la mala suerte de que somos los primeros de la lista y esos primeros que la gente no tiene ni idea. Si tienes una slide para atrás, Ari, si veis en el documento este que nosotros hacemos, es entregable, que estos entregables también en The Boost los entregamos con editables para que lo podáis aplicar. Fusilar directamente, es para que los podáis utilizar. O adaptar a vosotros. Al final aquí se explica muy bien qué es un proyecto, qué entra, qué no entra, y eso nos sirvió muchísimo para que si teníamos que competir por precio, que podamos tener ese pack basic, que al final sea un trabajo básico. Un trabajo básico significa hacer un anteproyecto, básico ejecutivo y una dirección de obra y una CFO y adiós. Lo justo que nos pide un proyecto. Lo justo que nos pide un proyecto y al final nos dimos cuenta de que estábamos haciendo una experiencia de cliente muy premium y nos dábamos cuenta de que no nos la estaban pagando, nos estaban pagando un pack basic. Entonces, al crear estos 3 packs de basic, estándar y premium, aquí, como veis, podíamos hacer un comparativo de las cosas de extras que hacíamos de más a más y que teníamos que cobrar. Al final, siempre pongo el mismo ejemplo, el otro día en los colegios de arquitectos también lo decíamos, al final yo no tengo por qué hacer comparativas de 8 constructoras sobre un presupuesto de un PEM de ejecución. Entonces, aquí, si tú quieres que yo me reúna con 8 constructoras o con 3 o con 2 o con 1 y haga ese comparativo, eso al final tiene que ser un extra y esto tiene que estar muy claro desde el principio, porque ¿qué nos pasaba a nosotros? Que hacíamos unos honorarios normales y corrientes y lo que estaba en mercado de 15.000 euros de una casa y luego reuniones con constructoras, reuniones con instaladores que venían a explicar la aerotermia, hacíamos interiorismo, los acompañábamos a showrooms y ¿qué pasaba? Que como ya empezábamos a imputar las horas, decíamos pues que somos muy espléndidos, estamos aquí ofreciendo un servicio y una experiencia de cliente premium, pero esto cuando lo imputas en las horas es que acabamos teniendo un margen ridículo o poniendo dinero, ¿no? Entonces, al final decidimos crear estos 3 packs para que quisiera un pack estándar o un pack premium, el que quiere que te reúnes con las 8 constructoras, al final esto también está imputado en las horas y, lógicamente, cada pack son un cómputo de horas totalmente distinto. Como he explicado estos días también en las conferencias, esto tiene una cara A de cara al cliente, una cara bonita, y una cara B de cara a nosotros que nos protege. La cara A de cara al cliente es que no solo le das un precio, le das 3 precios para que él se pueda hacer el traje a medida de lo que necesita. Le explicas todo lo que eres capaz de hacer y todos los servicios que eres capaz de hacer y le aporta valor. Ve que lo tienes organizado y que lo tienes perfectamente definido y él se sitúa en un inicio y le das un marco, lo que hablábamos de experiencia de cliente, donde se va a mover y lo tiene clarísimo desde el principio. ¿Dónde está la cara B? La cara que nos interesa a nosotros. Le damos 3 precios porque no sea un 50% entre cada uno de ellos y le obligamos a decidir entre 3 precios. En realidad, a nosotros lo que nos interesa no es que nos contrate el pack basic. El 90% de nuestros clientes nos contrata el pack estándar. Bueno, estaban comentando que si los packs se van cambiando según la etapa del proyecto. Dependiendo de la experiencia del cliente. Tenemos una para promotores y una para particulares. No, ellos se refieren, yo entiendo que si estamos en proyectos ejecutivos y de golpe cambian el pack. No, el pack siempre es el pack siempre es el mismo de inicio a final. Bueno, sí que puede surgir que si te han cogido un pack estándar donde, por ejemplo, el proyecto lumínico no entra, pues a partir de aquí te lo pida, pues entonces yo puedo coger y decirle, mira, como esto no estaba en tu pack, este pack lumínico, este cálculo de proyecto lumínico vale, me lo invento ahora mismo, 1.500 euros y si quieres te paso un extra y el cliente, como se nos ha explicado anteriormente en los packs, lo tiene súper claro y de la otra manera, cuando no lo hacíamos era una lucha. ¡Ay, pero yo me creía que tú tenías que hacerme un proyecto lumínico porque esto lo pertenece al arquitecto! Y dices, no. A mí no me pertenece calcular todos los lumens de una vivienda. Me pertenece colocarlos y hacer un plano de instalaciones, pero no me pertenece esto, ¿no? Y entonces aquí, a partir de aquí, sí que también hay algunos puntos, ¿no? Como, por ejemplo, me toca hacer una medición y un estado de mediciones de un proyecto, pero no me toca ni hacer presupuestos de obra, ni hacer comparativos de obra. Todo esto lo puedo hacer porque tengo la capacidad, pero lógicamente tiene que estar computado y tiene que estar valorado. Porque si no, ¿sabes qué pasa? Que es que el cliente pobre a veces no es que quiera abusar de nosotros, es que no sabe lo que está en nuestras manos y el que no. Y lo que no esté en nuestras manos, lo que no sea dentro del proyecto, tiene que estar fuera y, lógicamente, yo te lo facturo o te lo pongo en este pack para que lo tengas como muy claro. Al final, lo que he explicado al principio, es importantísimo que sean 3 precios para que no os comparen solo entre 2 y decidan el del medio, que es realmente el que a nosotros nos interesa. Nosotros, solo con aplicar este sistema, porque ya estábamos haciendo el trabajo, nos empezaron a contratar el pack estándar y nosotros en el despacho del pack básico al pack estándar hay un 20% de incremento. Solo con esto, con el mismo trabajo que estábamos realizando,
empezamos a facturar un 20% mes más de un año hacia el otro. Y al final, si os dais cuenta, el documento tiene cierta mala leche, si me permitís la expresión, porque los nombres también están muy pensados. Cuando uno se hace la casa de su vida, no quiere un pack básico. Quiere como mínimo un pack estándar. Y ya si es un premium, le subimos mucho más el precio. No es un 20% más, es el precio mucho más elevado. Y después, lo que explicaba de poner... Pues estaba preguntando, no entiendo cómo, por ejemplo, no entiendo cómo se puede hacer un proyecto sin iluminación. Depende del proyecto. No sin iluminación. Pero... Pones un plano técnico de iluminación, exacto, pero no haces un estudio lumínico. Exacto, es que es muy diferente. Tú pones los conmutados, pones los puntos de luz y haces el plano, pero no haces un estudio lumínico de lumens para ver si hay esquinas oscuras. Ver la calidad de la luz, que todo esto lógicamente lo ofrecemos y lo hacemos, pero no está dentro de unos honorarios básicos de comparativa de precios con otro estudio. Exacto. Y al final esto es la estrategia para poner límites y para que le puedas refacturar al cliente lo que te pida de más. A veces nos ha pasado que nos contratan un pack y después nos piden un servicio en concreto y entonces le valoramos ese servicio en concreto. Y a la vez, lo que explicaba Nuria, no competimos por precio, porque cuando un cliente nos pide un descuento, el descuento no es una cosa arbitraria. Nos sentamos con él y decimos, a ver, ¿qué necesitas ajustar de tus honorarios? ¿Necesitas ajustar 2.000 euros de tus honorarios? Perfecto. Vamos a coger los packs y vamos a ver qué no es absolutamente esencial para llegar a ese descuento de 2.000 euros. Bueno, tengo que decir que cuando tenemos los clientes muy analizados, no lo discuten. Nadie nos Pero si en algún momento lo han discutido, yo lo que hago es quitarles servicios. Y entonces me quito horas y no me tendré que comprar horas a mí mismo. Porque al final, cuando rebajamos honorarios por rebajar, es que incluso el cliente piensa que le estamos engañando. Porque le hemos pasado un precio que podíamos asumir uno menor y nos han conseguido un descuento. Al final, lo de los descuentos, al final, te lo podía haber hecho por menos y al final hay que valorar muy bien, que es el mínimo que hay que hacerse en un proyecto, pero sobre todo también todas esas cosas de extras, que estoy seguro que de esta lista la gran mayoría hacéis 1.000 cosas estas, 1.000 renders limitados. Al final hay que poner esos límites, porque es que si no, los más perjudicados vamos a ser nosotros, ¿no? Y aquí viene un poco, ¿no? Con esta resumen. Yo quería preguntar, ¿es una cosa de valor para vosotros presentar así los honorarios? ¿Veis un cambio radical en la manera de presentar los honorarios y poder transformar realmente mucho más y facturar mucho más con exactamente lo mismo que estáis haciendo? ¿Os sirve de valor para aplicar a partir de mañana mismo? Claro, porque 100%. Yo creo que, que esto para nosotros fue un cambio tremendo, la verdad. Absolutamente. Me alegro muchísimo. Sí, luego también resolveremos dudas, ¿vale? Sí. Al final, o sea, que también, porque vamos viendo todo el chat, pero sí que luego al final resolveremos dudas, porque si no, nos alargaremos. Os hemos dicho una hora y ya llevamos casi una hora. Queremos explicar tantas cosas que... Sí, por eso vamos un poco más rápido, porque tampoco queremos robaros mucho tiempo. Y al final, todo esto, para nosotros, le llamamos el método de BUS, porque de aquí nació de BUS, ¿no? En todas estas cosas que hemos ido aplicando. Cómo organizar esto y sistematizarlo, ¿no? Sobre todo para nuestro equipo. Lo creamos para nuestro equipo también. Bueno, y para nosotros, para tener muy claro cuáles eran las 4 pilares básicos que necesitábamos para una estructura de un estudio, para crecer más o menos, pero que quieras tener un estudio grande o pequeño, la verdad que creemos que estas 4 fases tienen que estar súper claras, ¿no? La primera fase para nosotros, la que hemos comentado, que es la de la claridad. Tenéis que sentaros, analizar muy bien vuestro estudio, ver cómo están esos costes, esa rentabilidad anual, la real, la de cuando calculas bien los ingresos con los gastos horizontales, para poder tener claro hacia dónde va vuestro estudio. Este método que nosotros le decimos es como estos 4 pilares tienen que estar muy claros. Y la claridad es algo que para mí es esencial, porque al final te hace ver muy bien esa foto, esa gestión económica, dónde estás. Y perdonar, pero hemos estado ya en la 4ª edición y llevamos más de 50 estudios que han pasado por The Bus y la gran mayoría no tienen la rentabilidad real a día de hoy de su estudio cuando acaba el año. Y para mí es importante que esto la gente lo analice, porque vamos haciendo un poco sobre la marcha, sobre esa facturación, y hay que tener ese análisis muy claro. Para tener clara esta rentabilidad tenemos que pasar a la fase número 2, que es la estructura, y es crear esta calculadora de honorarios que en The Bus os la pasamos directamente para que la tengáis. A una compañera decía, me preocupa el tiempo de dónde sacar para generar todo esto. Lo que pretende The Bus es daros directamente estos documentos, los que nosotros utilizamos, para que los apliquéis al día siguiente, que después si queréis cambiar, incorporar, modificar, pero que empecéis a aplicar, porque está muy bien la teoría, pero si no pasamos a la acción y no empezamos a cambiar cosas, los resultados van a ser exactamente los mismos. Por tanto, importante tener esta calculadora de horarios, este filtro de clientes y el límite de revisiones de los límites que os hemos explicado, ¿no? Ese control y revisando dónde está en todo momento ese presupuesto de honorarios a nivel de porcentaje, a nivel de horas, para que sean alarma y alertas de que en medio proyecto sepamos si vamos bien o vamos mal, ¿no? La tercera, la fase 3, la de posicionamiento. A mí me encanta, porque la verdad que tanto Gerard como yo nos hemos formado, pero yo especialmente, porque me gusta mucho el tema del posicionamiento, porque al final
por muy arquitectos que seamos, al final lo que os decía, el estudio no solo vende proyectos. Y aquí tenemos que aprender muy bien a cómo comunicar el valor, a qué transmitimos al exterior, qué es lo que nos ven, cómo es esa imagen de marca. Cualquier cliente que venga a nosotros antes nos va a buscar en redes y lo tenemos que tener clarísimo. ¿Cómo es esa imagen de marca? ¿Cómo transmite, ¿no? esa imagen de marca a nuestro cliente ideal? Cómo también podemos ver, ¿no? que los estudios no explican y que nosotros también podamos, a través de la comunicación, podamos transmitir esos valores, esa manera de trabajar que para mí es súper importante, ¿no? Y aquí también hace que te puedas diferenciar, porque al final hay muchos estudios que no explican en qué se diferencian. Al final siempre es, somos arquitectos, hacemos proyectos, pero ¿en qué te diferencias? No me sirve con somos profesionales o que hacemos muy buenos proyectos. Ese valor de más a más que hacemos, o esa diferenciación o ese cliente ideal que queremos buscar, tenemos que, con el posicionamiento, hoy en día hay miles de redes sociales, no solo Instagram, y ese posicionamiento tiene que estar muy clave. Todo tiene que tener un sentido, ¿no? Y lo que tú quieres conseguir, lo que tú quieres llegar, que en ese valor y esa comunicación también esté muy presente. Y en la fase número 4 tenemos la toma de decisiones y elegir exactamente qué proyectos aceptar y qué proyectos no. ¿Por qué sí y por qué no? Saber claramente cuál es mi cliente ideal y qué cliente no me conviene y por qué, para saberlo detectar. Y al final, saber cómo crecer de una manera alineada con los clientes que me interesan y con la rentabilidad que me interesa. Sí, la verdad que yo creo que muchos de estos problemas y estas ideas aparecen en el día a día de los estudios y esto no nace de teorías, al final todo esto lo estamos explicando desde una experiencia real. Porque es nuestra realidad, ¿no? ¿Te parece que les compartamos una foto histórica nuestra de cuando empezábamos? Sí, aquí os queremos mostrar, ¿no? Estos inicios, esos primeros años, ¿no? Que éramos Gerard y yo. Hoy veía esta foto y somos muy viejos porque hay un fax en la foto. O sea, que nos mandábamos documentos por fax. O sea, que es nuestra foto real de nuestros inicios. Bueno, aquí explicaros que también que nacimos de ser dos autónomos con dos portátiles, que la verdad que nos daba la sensación de que nuestro problema no era la arquitectura, sino que sabíamos hacer buenos proyectos, porque nuestro gran problema era que los proyectos se alargaban eternamente, lo que estamos todo el rato repitiendo, sin margen, y que hubo un momento que tuvimos que hacer un cambio y poder llegar a la siguiente foto, que para nosotros es un orgullo poder mostrar el estudio que tenemos hoy, el equipazo que tenemos, que también sin ellos no seríamos quienes somos hoy, porque al final el equipo es una pieza clave para aquellos que queráis crecer. Sé que da miedo, pero el equipo es una pieza clave. Es uno de los grandes puntos que hablamos en The Boost también, porque en este equipo hay 5 personas que son absolutamente esenciales en Next y que son las que nos ayudan a crecer, las que nos ayudan a sostener, y 2 de ellas las vais a ver en directo en nuestros directos, porque me gusta que participen, que expliquen su experiencia y su día a día. Años con nosotros, y ellos también han creado protocolos, ellos también generan la productividad del despacho, porque cuando haces ese cambio también, la verdad que es importante que se empiecen a aplicar cosas de productividad, cómo dibujar, cómo para que esa bolsa de horas sea rentable y sea real, cómo hay que dibujar los proyectos de manera más productiva. Todo esto, la manera también que gestionamos el dibujo, también lo explicamos en The Boost, en cómo hacer que el equipo forme parte de esa rueda, ¿no?, de horas, y que ellos también se sientan orgullosos que un proyecto haya salido rentable. Y lógicamente luego, no voy a entrar en esto, pero lógicamente esto luego a nivel de objetivos para ellos, si los proyectos son rentables, pues para ellos también se les demuestra y también se les compensa, ¿no? Y comentan, ¿cuándo hicisteis este cambio de empezar a crecer? Ahora os queremos enseñar una línea del tiempo para explicar cosas buenas y cosas malas. Sobre todo las malas. Aquí nos queremos explicar lo buenos que somos y que bien lo hacemos. No, aquí os queremos explicar lo bueno y lo malo. En 2013, que empezamos a facturar un poquito y a darnos un poquito a conocer, estábamos con 25.000 euros de facturación y 0 equipo. Fueron pasando los años y empezamos también como Gerard y yo somos muy emprendedores en ese sentido, empezamos a crecer un poquito, 2016, 2018, y el gran cambio vino en 2019. El gran drama fue en 2019. Cambio y drama a la vez. Fue un drama porque realmente aumentamos nuestra facturación de 428.000 euros a 1.470.000, porque incorporamos nuevos servicios, esto explicamos cómo lo hacemos, y la facturación aumentó. Pero cuando entendimos muy bien quién era nuestro cliente ideal, empezamos a ofrecer servicios de más a más que complementaban. Nosotros, porque somos muy románticos, y lo empezamos a meter en la estructura del equipo, pero se pueden hacer servicios de más a más con colaboradores. Externo. Y aquí es donde hizo una subida muy grande. Aquí también en 2019, con esta facturación, Nuria y yo fuimos a un bootcamp, a una formación que es como un campo de trabajo, ¿no? Donde vas con tus números, con tus Excels, y te analizan, analistas financieros, de ventas, de otros sectores, te analizan cómo lo estás haciendo. Y nosotros íbamos todos chulos, todos sobrados, como buenos arquitectos, estamos facturando brutalmente y tal. Y me acuerdo perfectamente que era un viernes, sábado y domingo,
y Anaís, que llevaba todos los números, bueno, tuvimos unas llamadas que de verdad fueron dramáticas. Nosotros súper nerviosos, con un tono incluso que no era la apropiada. Aquí no habíamos aplicado nada del método que hemos aplicado. Agobiando a Anaís porque nos dijeron, ¿pero no os estáis dando cuenta que perdéis un 2% anualmente? O sea, nosotros estamos facturando 1.470.000 euros y estábamos perdiendo cada año un 2%, porque no teníamos ese análisis, no habíamos hecho ese cuadro de proyectos que estaban en rojo. Entonces, fue a partir de entonces cuando empezamos a aplicar un sistema, cuando empezamos a controlar. Por eso que no solo la facturación es lo bonito y hay que explicar la realidad de lo que hay detrás y los fracasos. Por eso, para nosotros es de tantísimo valor lo que os estamos explicando, porque de verdad, si os podemos ahorrar aquellos 4 días que nosotros pasamos y la recuperación de lo que no tuvimos que realizar después para poder revertir esa situación, ese momento realmente... Es un aprendizaje brutal, porque ese menos 2% que nos dijeron de rentabilidad que teníamos y que estábamos palmando dinero todo y facturando 1.400.000, que para mí es un orgullo que un estudio de servicios facture eso, porque creo que no es lo habitual. Estoy hablando de un estudio pequeño, mediano, ¿eh? Si nos vamos a Valle Roig y estudios más grandes, es otra liga. Pero hacer ese aprendizaje nos hizo que en 2020 empezáramos a ir más poco a poco, a empezar a controlarlo un poquito más. Veis que la facturación no varía mucho. Y luego ya, cuando empezamos a aplicar realmente el método, comunicación, marketing, protocolos, productividad, rentabilidades, aquí hicimos otro salto muy grande y hasta 2021, 2024 y en 2024 fue cuando patapam, volvimos a 2019 otra vez. Estábamos en 3,5 millones prácticamente y aquí dijimos, ¡buah, qué bien lo hacemos! Y aquí es donde explicaba antes Gerard, entró el director financiero y cuando estábamos mirando estas slides, Gerard decía, ¡ay! Aquí en 2026, digo, no, es que es tal cual así. En 2026 también hemos tomado la decisión de ir a otra tipología. La facturación no era beneficio, ese es el problema. Ojalá la facturación fuera el beneficio. Como explicábamos, con 1.470.000 teníamos un beneficio de menos 2%. No, esto es facturación, no beneficio. Pero el problema es que lo que explica el compañero es que como más vas facturando, el problema y la pelota es más grande. Es decir, un pequeño error se escala exponencialmente y el problemón puede ser importantísimo, porque cuando tú estás facturando 25.000 euros, el error puede ser de 3, 4 o 5.000 euros. Pero cuando estás facturando 2,5 millones, el error puede ser de 600.000 euros, que a los que somos muy viejos son 100 millones de pesetas, lo cual te puede desestructurar absolutamente el despacho y te puede hacer que cierres. Sí, comentan que se lo explicamos en el máster, por supuesto. Sí, aquí hoy no podemos explicarlo todo con detenimiento, pero que también cuando estás facturando mucho, el tener ese control económico y esa gestión económica también te hace tomar decisiones como bajar un poquito el equipo, bajar la estructura, entrar en proyectos que realmente a lo mejor son más de calidad. Racionalizar la estructura para buscar un margen más potente y un beneficio. Que también hemos sido siempre una tipología de estudio que no nos hemos centrado solo en una tipología de proyecto. Ahora tenemos proyectos grandes, pero continuamos haciendo proyectos pequeños que son igual de importantes porque venimos de una crisis y sabemos que ahora hay un boom de trabajo, pero no nos podemos centrar solo en los proyectos grandes, sino que tenemos el equipo dividido en proyectos grandes, medianos y pequeños, porque todo es importante y cuando venga una crisis, que volverá algún día, tener también estar preparados. Y un poco esto era explicároslo y también ya os explicaremos con detalle en el máster cómo se hace, cómo lo hemos hecho y todo paso por paso de cómo lo aplicamos, ¿no? Creo que no podíamos ser más transparentes de lo que hemos sido. Ya solo nos faltaba colgar nuestras rentas aquí y que lo puedan ver, ¿no? Sí. Antes de finalizar, dejen por este medio los datos del máster. Sí, ahora lo vamos a explicar. Sí, ahora lo vamos a explicar. Aquí un poquito de esta slide, queremos que os resuene, queremos que veáis dónde estábamos nosotros y dónde queríamos estar. Aún hay alguna cosilla ahí que tenemos que pulir, pero sobre todo esta confusión, pulir, ¿no? Sí, esa confusión, la falta de control de la rentabilidad, el no saber los honorarios, dificultad, sobre todo la dificultad mucho, ¿no? En gestionar nuestro tiempo y cómo hay que pasar de un lado al otro y cómo el programa de Debus hace que rompáis un poquito con esa brecha. Sí, al final los problemas... Nosotros llamamos la brecha porque fue como un cambio. Al final los problemas aparecen, las incertidumbres aparecen, pero es importantísimo tener recursos y tener una metodología clara de cómo cambiar. No es verdad que las cosas funcionan perfectamente cada día. Nosotros, con un despacho de 30 personas, os podéis imaginar que cada día Nuria y yo, en nuestro trabajo, yo digo que somos los bomberos de Next, porque mi trabajo es solucionar los problemas, los incendios que me vienen, y me vienen cada día. Y esto no es verdad que todo el sistema sea fantástico, todo funcione como un reloj y no haya ningún problema. Pero lo que sí tengo claro es una metodología a aplicar, una manera de hacer las cosas, un criterio. Y al final me puedo desviar del camino, pero tengo claro cómo volver al camino. Porque
Lo que no puede ser es que tú funciones por inercia, por inexactitud, que funciones a sentimiento, porque esto no nos había funcionado. Y por tanto, para poder pasar de un momento a otro, es importantísimo generar este cambio, tener claro que quiero aplicar las cosas diferentes. Es que es eso, es que siempre decimos que a veces en cualquier formación intentamos entender muy bien las cosas, pero es que no es entenderlo, es aplicarlo, que es lo más complicado y lo más difícil. Y es cuando Gerard y yo, después de todas las formaciones que hacíamos, nos teníamos que sentar, venga, este protocolo cómo va a ser, hasta que no lo acabemos no salimos de aquí. Y también a veces estas formaciones sirven para poder implementarlo de manera rápida y que tengas ese salto, ¿no? Que no tengas que estar encerrado durante 3 meses porque no los tenemos para poder hacer todos estos protocolos. Y al final también nos dimos cuenta que el problema no era la arquitectura. Nosotros nos habíamos formado 5 años para ser arquitectos, pero nadie nos dijo cómo ser arquitectos. El problema era todo el resto que no nos habían explicado. Yo ahora veía un comentario que alguien decía, yo no quiero llegar a 30 ni de broma. Nosotros nos hemos dado cuenta que el sistema funciona tanto para un autónomo como para el despacho de Benetta y Tagliabue, que tiene exactamente los mismos problemas que nosotros, que ellos son 60, pero multiplicados por 60. Al final los problemas son exactamente los mismos a una diferente escala. Lo hemos explicado al principio, esto no va de que queramos que seas un despacho de 30 personas, Para esto nada. va de que cambiéis la mentalidad de cómo gestionar un estudio desde arquitecto interiorista a cómo gestionar un estudio, aunque seas un autónomo, de pensarlo como empresario. Y al final creemos que el programa que tenemos en The Bus incluye estas herramientas, ¿no? Que construyen, ¿no?, los estudios, que construye esta manera de pensar y que podéis participar si realmente sentís que os encaja este programa y que encaja para vosotros y que podáis cambiar, ¿no?, esta manera de pensar. Y es por eso que nos apetece mucho, ¿no?, poder explicar este programa, pero sí que es importante también saber si sentís, ¿no?, que Gerard y yo os queremos explicar antes de... Ari, ¿si puedes traer un momento para atrás? Si queremos explicaros, ¿no?, cómo nos sentíamos nosotros. Sí, cómo al final es un punto clave y es lo que explicaba Nuria al principio. Muchas de estas cosas os resuenan, lo habéis leído en redes, lo habéis escuchado en podcast o habéis ido a alguna formación y muchas de estas cosas las sabemos todos muchos, ¿no? O sea, al final también es cómo tenemos que hacer una dieta, que tenemos que comer 5 veces al día, que tenemos que comer equilibrado, sabemos que tenemos que comer verdurita, carbohidratos y carne a la plancha, pero muchos no lo hacemos porque el implementar las cosas es muy complicado. Y al final, si no implementamos las cosas, si no cambiamos, si no ponemos en práctica directa sobre nuestros estudios del día a día y empezamos a cambiar las cosas, la evolución va a ser exactamente igual. Tanto para una persona que empieza, que ojalá me hubieran explicado a mí todo esto porque me hubiera ahorrado muchas noches de dolor y momentos que Next ha estado en momentos complicados. Las cosas y sobre todo también fáciles. A nivel personal, que teníamos esa sensación siempre de ser un estudio que estaba apagando fuegos, que WhatsApps, mails, problemas... servíamos para todo, ¿no? Y que también, yo siempre digo a Gerard, también hizo un cambio hace poquitos años, el tema personal, ¿no? Que también los arquitectos somos como Superman y Superwoman, de que valemos para todo, trabajar 1000 horas, no tener tiempo para ti, no tener tiempo de conciliación, de familia, y que al final, si no estamos bien nosotros, es que Gerard y yo llegábamos a trabajar los fines de semana en casa para poder llegar a todo, porque nos teníamos sensación de ir ahogados, de ir intentando facturar, pero es que al final todo viene de tener una estructura muy clara. Y al final, yo os quiero compartir una cosa muy personal. Yo llegó un momento que ya teníamos equipo y yo me encargaba de los encajes del despacho. Y entonces, durante toda la semana, porque trabajaba pocas horas, porque trabajaba entre 10 y 12 horas al día, que eran pocas y no me daba tiempo para todo, ¿qué hacía? Me llevaba todos los encajes que necesitamos para la semana siguiente y revisiones el fin de semana a mi casa. Entonces, yo de una manera súper angustiada, llegaba a casa con mi mujer y mi hija y yo sabía mentalmente que tenía 5 encajes para hacer ese fin de semana. Y ya me distribuía, vale, de los 5 encajes vas a tener que hacer 1 el sábado por la mañana, otro el sábado por la tarde, 2 el domingo por la mañana y 1 por el domingo por la tarde, porque si no, no llegas. ¿Sabéis la angustia que era esto para mí? Llega un momento que pierdes esa ilusión inicial. Es que la energía y la ilusión del primer día se agota, se acaba. Los proyectos ya no son tan ilusionantes, gestionas solo problemas, acabas como muy desgastado y al final dices, ¿tiene sentido? ¿No? Porque muchas veces lo planteamos allá, ¿tiene sentido? Bueno, mi mujer me lo había dicho muchas veces, es decir, al final no es solo una cuestión económica, no es solo eso, pero también importa. Y muchas veces me había dicho, el esfuerzo que haces 7 días a la semana, la cantidad de horas que trabajas, ¿te aporta valor con lo que acabas ganando a final de mes? Y me había dicho 1000 veces, pero si con lo que ganas aquí te fueras a cualquier despacho como jefe de equipo, si ganarías 3 veces. Pero yo tenía la ilusión del proyecto y entonces esto me resonaba muchísimo y el problema no era el proyecto en sí, sino era la manera de cómo lo Bueno, y cuando hicimos donde queremos estar, ¿no? Hicimos ese cambio y nos encantaría vivir mucho mejor de lo que vivimos, pero bueno, no nos podemos quejar, de que hemos establecido unos protocolos, una estructura de equipo, una gestión
que nos permite como mínimo ir al gimnasio casi cada día y eso la verdad que ya es mucho ir a tener tiempo de familia y tener tiempo de calidad y tenerlo todo muy bien estructurado para que siga funcionando. Y si nos permitís, pues os vamos a explicar... Aquí es donde entra el máster, ¿no? ¿Por qué creamos el máster? Para evitar estas cosas. Os tengo que decir primero de todo que nosotros no nos ganamos la vida haciendo másters. Nosotros somos un estudio de arquitectura, como os hemos explicado, que nos ganamos la vida y comemos de los proyectos. Pero sí que es verdad que Gerard y yo tuvimos esa necesidad, después de tantas formaciones que hemos hecho también a nivel de crecimiento personal, el poder implementar este máster. Esta va a ser la 4ª edición. La verdad es que está siendo una pasada. Sí, sobre todo la comunidad y la relación que acabamos teniendo con los arquitectos. Porque se está generando una comunidad que la verdad es que es muy chula porque se generan unos vínculos entre estudios de diferentes tipologías y que para nosotros está siendo muy gratificante. Y aquí un poquito la información del máster, que ahora explicaremos estos 4 bloques de qué va a ir, de qué van a ser. Doy fe, ¿no? Mira, Pablo está aquí. Mira, Pablo, no sabía que estabas aquí. Tenemos un alumno. Hola, Pablo. Que a mí me hace ilusión que estés aquí. Y la verdad que el máster al final está dividido en estos 4 bloques. Gracias, Pablo. Es un amor. La verdad que este máster lo hemos dividido en los 4 bloques y creemos en este primer nivel, esos 4 bloques que van a ser los que más van a cambiar y que más importantes han sido para nosotros. Es un máster que va a iniciar el 8 de abril y que la verdad es que este año solo vamos a hacer solo lo vamos a hacer esta edición, porque para nosotros es una implicación personal tremenda. Queremos estar, Nuria y yo, presenciales en los directos, que ahora os explica la Nuria, que para nosotros son importantísimos y son la clave diferencial para que podamos hablar tú a tú y nos preguntéis cuántas horas estos horarios cómo los calculáis, cómo presento esto, cómo hago este documento, cómo modifico el documento que vosotros me habéis pasado para presentarlo, y eso implica nuestra dedicación. Y nosotros no nos dedicamos profesionalmente a esto, nos dedicamos a hacer proyectos y a gestionar un despacho de arquitectura. Este máster va a estar en 11 semanas de duración, que van a ser unos contenidos que van a estar colgados en la plataforma de Hallmark, van a ser unos vídeos que los vais a tener luego de por vida para poder ver, y también muy interesante que podáis ver todo el contenido, pero que después cada semana, que luego va a estar todo grabado, si nos podéis conectar, son café con expertos que estamos Gerard y yo, el equipo, y van a ser directos a las 6 de la tarde, que van a durar entre hora y media, para que podáis hacernos consultas, podáis poner ejemplos, y lo más importante de todo es que cuando entráis en el máster se empieza a personalizar vuestro estudio. No es, uy, o tienes un estudio de 30 personas o no sirve. No. Si tú eres un autónomo, ¿cómo lo aplicaríamos? Y en esos directos, la verdad es que sirve muchísimo para que empiecen a haber experiencias de diferentes tamaños de estudio y que en esos directos podamos implementar y preguntar lo que hemos visto durante el contenido de esa semana. Aparte de estos directos que haremos, que lo llamamos Café con Expertos, que los hacemos cada lunes, también habrán unas masterclass específicas para hablar del tema de marketing y marca. La persona que nos ha hecho nosotros todo el estilo de marca, el libro de estilo, la modificación de marca, de cómo lo presentamos todo, hará un análisis concreto de vuestras webs, vuestras redes sociales y cómo presentáis las cosas de cada uno de vosotros para que tengáis ese diagnóstico y cómo poder modificar las cosas. Y también de liderazgo, comunicación y de fiscalidad, que nos parecen elementos importantísimos. Como explicaba al principio, yo me preguntaba, ¿qué estructura societaria debe tener Batlle Roig? Porque yo soy una SLP, me tengo que imputar el 75% cada año y esto es una putada. Entonces, explicar estas cosas que nadie explica. Bueno, es que la parte legal es algo que tampoco nos enseñan y que no tenemos ni idea. Entonces, os vamos a explicar que aunque entréis o no entréis, creo que también, aunque os expliquemos los bloques, vais a ver también contenido que es importante para tener en cuenta. Contenido 360 para poder dar la vuelta a todo el despacho, ¿no? El primer bloque es ¿qué eres? Para mí es el que a mí me encanta este bloque, ya veréis que en el máster lo doy yo, este bloque, porque al final es esa aportación de valor que damos al mercado, en cómo nos diferenciamos de la competencia, sobre todo de la imagen de marca. Yo soy muy pesada en este bloque con la imagen de marca, porque la imagen de marca no es un simple logo, hay que estudiarla muy bien, hay que estudiar qué cliente ideal es el tuyo y esa imagen de marca si está transmitiendo lo que tú quieres conseguir o no y cómo impacta esa imagen de marca en el marketing, en redes sociales, en los dosieres que entregáis, los entregables, en las lonas de obra, en este embudo de ventas que también vamos a hablar de cómo captamos un cliente a través de un lead, de esa aportación de valor al principio y sobre todo la visión de negocio que tenemos. Y aquí os pongo una pequeña slide, ¿no?, de cómo se tiene que estudiar muy bien también ese contenido que colgamos, por ejemplo, en redes sociales, sea Instagram, LinkedIn, Pinterest, hay millones. Y aquí os enseñamos en el máster cómo, esto es una captura pequeña, de cómo estos entregables que os damos, de cómo ese contenido se tiene que preparar, se tiene que estudiar, se tiene que hacer con un mes de antelación, cómo son los copies, cómo son los links, cómo va a quedar automatizado para que se pueda, que también hoy en día con la IA podemos automatizar muchos de estos procesos. Y al final
sobre todo que entendáis que el marketing no es enseñar lo buenos que somos y qué cosas que hacemos. Al final yo me he dado cuenta, y me sabe muy mal, que el 95% de los estudios tan solo muestran el trabajo que hacen y tan solo muestran proyectos. Y al final el cliente, eso es un portfolio y es de más a más, está muy bien, pero tenemos que, aquí en el máster hablamos muy bien de qué es el marketing para arquitectura e interiorismo y qué valor tenemos que aportar mucho más allá de los proyectos que hacemos. En el bloque número 2 hablaremos de cómo vendes, de cómo identificar a tu cliente ideal, qué definición tenemos que tener de cliente ideal, saber dónde se mueve, qué necesita, qué quiere, qué espera de nosotros. Cuando sepamos claramente nuestro cliente ideal, le vamos a diseñar una experiencia de cliente de qué es exactamente lo que él necesita y cómo necesitamos presentarle las cosas. Vamos a diseñar para cada uno de vosotros una oferta irresistible, que es la estrategia para proporcionarles un consumo rápido, corto y de bajo coste para que empiecen a consumir con vosotros. Os explicamos exactamente cómo lo hacemos para que empiecen a pagar de una manera muy fácil el futuro proyecto y así empiezan a consumir con nosotros sin darse cuenta. Y al final, hacer una captación paso a paso con nuestro documento de entrega de horarios, con los límites. Una pequeña captura también de uno de los documentos que entregamos la primera llamada. Estos entregables también los vamos a enseñar de cómo estos briefings iniciales, cómo ese proceso de captación empieza desde la primera llamada. Para intentar evitar lo que decía la compañera de me preocupa sacar todo este tiempo. Detrás de toda esta documentación hay 15 años de trabajo y de mejora nuestra, ¿no? A mí me gustaría hacer un pequeño atraco porque no sabía que estaba Pablo aquí. Me gustaría solo que pusieras por el chat, Pablo, tú que te sabes esto perfectamente y ya lo estás aplicando y gracias por estar aquí porque no sabía que estarías aquí. Simplemente para que los compañeros puedan ver, solo aplicando este punto en concreto del máster, el bloque número 2, cuánto has aumentado la facturación de un año al anterior a hacer con nosotros la formación. A lo mejor ya se ha ido, ¿eh? No sé si se ha ido. Si estás por aquí, Pablo, me gustaría que lo pusieras. Sin saberlo, porque yo no sé exactamente. Mira, estás aquí. ¿Puedes poner solo aplicando este punto qué aumento de facturación has hecho de un año respecto al otro? A ver si lo pone. Chan, 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 chan. Un 30%. Qué bien, Pablo. Pablo, dinos el importe. Dinos este 30% cuánto es. Bueno, es que al final cuando tienes la estructura clara, al final al cliente también se lo haces llegar. Gracias, Pablo, por la confianza también y perdóname el atraco. El pobre debe estar ahí calculando. Está calculando con la fiscalidad, ¿no? Bueno, cuando puedas nos lo pones, Pablo. Nosotros continuamos. Luego vamos al bloque 3, el que hemos venido de cómo vendes y qué ofreces, ¿no? Aquí empezamos también con esa experiencia de servicio y aquí esto hemos hecho también un reto. Espera, que lo pone. Más o menos 20.000 euros. Muy bien. Gracias, Pablo. Claro. Y disculpa el atraco, ¿eh? La confianza da asco, ¿eh? Esto es la comunidad. Pablo no es un estudio de arquitectura y interiorismo. Pablo también ofrece, él es arquitecto, pero también ofrece reformas. Tiene reformas. Exacto. Sí. O sea, que al final es para muchos de los sectores. La experiencia de servicio, aquí también explicamos y os ayudamos a diseñar vuestra estrategia de servicio, esa experiencia en cómo ese recorrido, aquí lo hemos hecho de manera rápida, pero cómo ese recorrido desde que entra el contacto por la web hasta que se finaliza, qué es lo que va pasando, qué seguimiento hacemos del cliente, qué esquema de estrategia, ¿no?, de empresa y servicio hacemos, qué tipo de reuniones ofrecemos y cómo es esa estrategia y cómo la mostramos al cliente, y todos estos documentos son entregables, cómo son la gestión de conflictos y sobre todo también la importancia de nuestro espacio, que va de la mano también de la imagen de marca, qué hacemos sentir a nuestro cliente en el primer momento que pisa nuestro estudio, ahí ya estamos vendiendo y ahí ya estamos captando, y todo esto lo explicamos y sobre todo lo más importante también aquí es esa estrategia de cómo confeccionamos, qué va pasando. Aquí hemos hecho una captura. Cada reunión que explicamos pequeña. Aún continúa, ¿eh? Tenemos bueno, y que en cada reunión se desglosa qué pasa, qué checklist entregamos, qué documentación entregamos, cómo es ese mail es entregable después de una reunión. Qué palabras tenemos que decirles, dónde está el punto de dolor que debemos atacarles, toda la estrategia. Bueno, todo el diseño de esa experiencia de servicio, cómo tiene que ser desde la primera llamada hasta el final. Y ahí también tenemos un servicio que dura más de un año y cómo todo esto tiene que estar muy controlado y que el cliente en todo momento se sienta que está todo controlado, que tenga esa seguridad y qué experiencia tiene y qué va a pasar en el ejecutivo, si vamos a tener una reunión de esto, de lo otro, de instalaciones, y todo esto se le tiene que ofrecer en esa experiencia de servicio. También la importancia del espacio, ¿no? Y de cómo es nuestro espacio y dónde lo recibimos. Sí. En la última parte, en el último bloque, hablaremos de cuánto ganas y cómo es la gestión económica, un gran talón de Aquiles que tenemos todos los estudios.
los gastos horizontales, os compartiremos exactamente el cuadro que nosotros utilizamos para calcular honorarios, os daremos referencias de las horas que tenemos nosotros reales en tipologías de proyectos. Aquí la slide, Anaís, que al final nuestro equipo es quien ha creado este blog, el equipo de gestión financiera y administrativo, y nos decía, es que vamos a poner Excels y Excels y Excels, ¿no? Y al final es verdad que todos los Excels de control y de facturación y todo, cómo se calcula absolutamente todo, Anaís, que es una crack en esto. Una friki de los Excels, ¿no? Y me decía, Nuria, en esta slide solo van a aparecer Excels que son muy aburridos, ¿no? Y aquí es sobre todo ese control y esos gastos horizontales, cómo se gestionan. Calcular los honorarios, tener las previsiones clarísimas, tener los indicadores o KPIs que nos tienen que hacer saltar las alarmas para tomar decisiones de control durante el proyecto y no esperar a la sorpresa final. Cómo aplicamos este CRM, cómo lo utilizamos, compartiremos vosotros esta base de datos para que la podáis compartir y la podáis utilizar. Bueno, que les apetezca también, nos decían que es un CRM, vamos a abrir las puertas de nuestro CRM y vais a poder aplicarlo con Wicked, que es nuestro CRM, que lo hemos diseñado nosotros, ese CRM, que también podréis utilizarlo, luego lo podréis desarrollar si queréis, pero sobre todo con este CRM, que es a medida y que lo podéis desarrollar. Y por último, una parte como muy fea, pero que también es muy real y es realmente donde tenemos los problemas, es compartir toda esa parte de gestión legal, de los contratos. Os compartimos directamente nuestro contrato. Y nuestro contrato es un contrato marco inicial y, perdonadme la expresión, cada hostia que nos han ido dando es una cláusula de más y están ahí incorporadas y allí hay muchos batacazos incorporados en ese contrato y os lo compartimos para que lo podáis aplicar y evitar lo que a nosotros nos ha pasado. Pues lo que has dicho antes, ¿no? Todo el tema de sociedades, cuando eres autónomo, cómo hay que aplicarlo. Al final todo esto se engloba en un 360. Este 360, ¿no? De estos 4 bloques, de este contenido que la verdad que para nosotros ha tenido mucho valor y creo que ha generado mucho impacto ya en estudios, que aquí os peguemos un pequeño resumen, ¿no? De cuatro estudios que han estado con nosotros, unos testimonios que la verdad, Laia Tío, que es un estudio de arquitectura, junto con su pareja Alex, que es la parte de gestión económica, dice, nunca habíamos encontrado una formación que estuviera 100% focalizada en el día a día de un despacho de arquitectura, ¿no? Que al final vemos muchas formaciones, pero ninguna está enfocada a nosotros. O Alex, que comenta de Bus, fue exactamente lo que estábamos buscando, en poner foco a trabajar por nuestro cliente ideal. También está la interiorista Esther, ¿no? Yo os propongo que los bicheéis, los tenéis en la página de Bus y incluso los escribáis a través de Instagram si queréis y les preguntéis. Sí. Es decir, al final son gente real que ha evolucionado, que dio ese primer paso y empezó a cambiar las cosas. Pablo no lo tenemos aquí, pero también lo... Exacto. En el caso de Esther, por ejemplo, ella se dio el caso de que mientras estaba haciendo el curso estaba sola y estaba presentando un primer proyecto a nivel de honorarios con un cliente que le interesaba muchísimo. Y fuimos desarrollando con ella semana a semana cómo lo tenía que presentar, incluso los compañeros de máster no estaban como ya expectantes de qué había pasado esa semana, ¿no? Y Esther consiguió presentarle no solo un pack basic, que le contrataran un pack estándar y aumentar un 25% los honorarios que tenía previstos de inicio, ¿no? Sí, aquí hay algo bueno, ¿no? De Bus trabajamos sin saber a dónde vamos y en The Bus paramos para analizar al cliente, crear tu nicho de mercado y aprender a utilizar el marketing, que es algo que, como yo os he dicho, alguien por aquí al equipo, alguien por aquí también, me gustaría que miráis un poco las redes, no para decir lo bien que lo hacemos, sino para que veáis el contenido que va más allá de solo explicar proyectos y que a nuestro cliente ideal le sirve muchísimo el valor. Así que si queréis chafardear las redes, también veréis un poco de qué os estoy hablando. Y ahora, pues el precio que os queremos marcar es el del 1.497 euros. Es un precio que la verdad que nosotros creemos que es una inversión que... De hecho, es un precio que puede asumir todo el mundo, porque incluso la persona que está iniciando, como hay esta voluntad de contribución, queremos que sea asumible por todo el mundo. Que es un coste para un estudio que te va a hacer crecer y evolucionar de manera muy rápida. La verdad, va a ser unas plazas abiertas tan solo hasta el 29 de marzo. Tenemos unas plazas limitadas, tampoco queremos que sea un curso macro, sino que queremos que también poder hacerlo con detalle, con cariño y que podamos que sea algo controlado y que podamos personalizar. Hasta el 29 de marzo van a estar las plazas abiertas hasta las 12 de la noche y puedes unirte tan solo con un único pago o también facilitarlo, porque sabemos que esa facturación a veces cuesta, ¿no? Y que esas 3 cuotas se puedan pagar en importes de 520 euros. Como os he dicho antes, la duración es de 11 semanas. Es para transformar totalmente esa visión que tenemos de arquitecto, interiorista, empresario, y creemos que vas a conseguir mucho ese foco en asuntos que van más allá, ¿no? de hacer proyectos, y creemos que va a ser un salto muy grande. Este coste de 1.497 euros, como explicaba Pablo, con el capítulo de cómo presentar los honorarios, en un solo proyecto se puede asumir este coste de 1.497. Mira, haces la pregunta. Luego, ahora dejaremos un momento de preguntas,
pero somos un equipo, sí, se puede conectar. El socio, o sea, al final nosotros aquí no queremos... Nosotros no buscamos cobrar por persona, de verdad. Es un poco para asumir la dedicación y el esfuerzo que hay detrás y que tenemos una persona que se dedica a grabarnos, a ayudarnos y para poder asumir esos costes. Al final, como hemos explicado, nosotros no nos dedicamos profesionalmente a esto, es una parte de contribución y para nosotros el interés es realmente hacer comunidad, participar con otros compañeros, aprender de ellos, porque a nosotros también nos hace pensar cosas, hacer explotar la cabeza y pensar nuevas cosas y evidentemente se puede conectar todo el equipo con una sola socio. Al final creemos que todo esto está bien también que lo escuche el socio o parte del equipo, porque al final lo que queremos es transformar un estudio, no una persona a nivel individual, ¿no? Por lo tanto, aquí tenéis este precio que estará abierto hasta el 29 de marzo, antes de irnos de aquí en España en Semana Santa, que lo podáis tener totalmente abierto. Y como estamos tan seguros y porque ya lo hemos testeado la primera vez, no lo teníamos tan claro. Te explicaba ahora de cómo aplicarlo en un solo presupuesto de honorarios. Tenéis aquí una garantía, ¿no? Que en una semana de curso, si no es lo que esperabas, si no es lo que te ves que no te vamos a aportar absolutamente nada, te devolvemos el dinero sin preguntar. A la semana puedes enviar un mail y decir, oye chicos, no me gusta, no es lo que esperaba y nosotros te abonamos. Y es una garantía que estamos tan seguros y de momento no le hemos devuelto el dinero a nadie, pero estamos tan seguros que el valor que aportamos, que esta garantía... Pero ponemos esta garantía desde el primer día, ¿eh? Sí, y no nos lo ha pedido nadie. Sí, aproximadamente. Ahora hablaremos, ahora preguntamos, sí. Y esta garantía nos da la seguridad de que sabemos que os va a encantar y sabemos que os va a aportar muchísimo y también nosotros nos hemos formado en... Intentamos demostrar con el ejemplo también, ¿no? Sí, y al final, tú no puedes formarte y hacer cambios en tu despacho si no vas a buscar formaciones, si no vas a buscar otras referencias que te expliquen las cosas de una manera absolutamente diferente. Nosotros nos hemos gastado muchísimo más de 50.000 euros. Sí. De hecho, esta foto que veis aquí es una foto real con nosotros, con una gorrita. No sé si algunos de vosotros conocéis a Tony Robbins. Si no, os recomiendo que tiene, como es un matao que acaba de iniciar, tiene un documental en Netflix. O sea, mirároslo porque es un tío súper potente a nivel empresarial. Es un gurú a nivel empresarial y a nivel formación personal, que para nosotros también es muy importante. Y aquí veis una foto real con nuestro equipo y estas personas que os he dicho que son esenciales para Next en Florida. Nos fuimos todos a Estados Unidos, evidentemente pagado por el despacho. Nos fuimos a Estados Unidos con lo que implica de vuelos, el importe de la formación, la estancia allí, porque considerábamos que para poder hacer las cosas diferentes nos teníamos que mostrar y aprender de una manera diferente. Bueno, que al final las formaciones siempre son limitadas. Para nosotros forman parte ya de un presupuesto anual nuestro, porque son esenciales de que sigamos formándonos, mejorando los procesos y, como veis, cursos de sistemas de ventas, marketing, bootcamps, como hemos dicho antes, formaciones con CEOs. Y todo esto lo intentamos aplicar directamente a nuestro estudio y con estos de más 50.000 euros. Es el dios del desarrollo personal, totalmente. O sea, todos los coaches del mundo que ahora está tan de moda han salido a partir de él. Por eso digo que al final, cuando nosotros ponemos ese importe, al final es porque queremos que sea algo que eso aporte y que nosotros llevamos muchísimo más invertido. Muchísimo más, sí. Y sí que hay un pequeño ejercicio que nos gusta explicar, ¿no? Sí, bueno, seguro que como la mente humana es tan compleja y al final todos nos cuesta tanto salir de nuestra área de confort y empezar a aplicar cosas diferentes, seguro que como a todos cuando nos intentan sacar de nuestra área de confort o introducir una novedad en nuestras vidas, es que no es mi momento, esto es muy caro, acabo de empezar y no es para mí, y he hecho otros cursos y nada cambia, y no quiero crecer, solo quiero una estabilidad. Al final, creo que la masterclass de hoy es muy clara. Os hemos dado cosas de valor concretas, palpables y realizables a partir de mañana. A mí me parece que lo que os hemos explicado de cómo nosotros presentamos la propuesta de horarios es una cosa absolutamente realizable a partir de mañana y que os va a dar resultados de una manera totalmente inmediata. Bueno, al final es abrir las puertas de nuestro estudio y que podáis ver todos estos protocolos, todos estos entregables, que los podáis tener para que lo podáis aplicar a partir del día siguiente. Y al final, el momento ideal o no ideal, eso es muy relativo y al final nunca llega. Yo siempre digo, es que con mi mujer cuando tienes que decidir tener un hijo, al final nunca acaba siendo el momento ideal. No es que ahora el trabajo no sé qué, no es que ahora estoy muy liado, es que ahora queremos hacer ese proyecto, pero al final si no te decides a tener un hijo no lo tienes nunca y después es fantástico, ¿no? Yo no he hecho cosa mejor en mi vida que tener a mi hija. Y al final,
Si tú continúas haciendo las cosas exactamente igual que como los años anteriores, ya lleves 1 o lleves 15, el resultado de los próximos año y medio, 3, 5 años va a ser exactamente el mismo. Y al final o empiezas a implicar las cosas de una manera diferente, a cambiar y a aplicar cosas realmente diferentes, o la evolución no va a estar. Sí, porque a veces nosotros también cuando hemos hecho alguna formación, ¿no? Hemos hecho un ejercicio que creo que nos ha ayudado mucho a ver si realmente estos cambios, ¿no? Y a nosotros nos ha funcionado. Ya habéis visto en Pablo, ¿no? Ese aumento de facturación, en su caso sí, mejor. Que no lo sabíamos, esto parece totalmente no. Pero yo no sabía que Pablo estaría aquí porque lo que estamos explicando él lo conoce perfectamente y lo está aplicando todo ya. Sí. Así que si pasáis a la slide siguiente, por favor. Como somos arquitectos y al final todo es tangible en números, hemos querido hacer un pequeño ejercicio de facturación objetivo, y cuando nos ponemos los objetivos a principio de año de optimizar un poco los recursos del despacho, un 40%, mejorar los servicios un 25% y aumentar los clientes un 25%. Imaginaros que gracias solo al máster de Debus fuerais capaces de solo mejorar tanto la optimización del despacho como vuestros servicios, como vuestros clientes, solo un 10%. Por la magia del interés compuesto, que todos conoceréis, al final, si tú estás facturando 100.000 euros y mejoras este 10%, esto pasa a ser 110.000 euros. Si mejoras los servicios con este 10%, pasa a ser 120.000 euros. Y si mejoras un 10% solo los clientes, con lo que he explicado en el bloque 2, y os garantizo que va a ser mucho más, ya lo ha dicho Pablo con sus números reales, esto va a ser un 33% de facturación de más en solo un año. Sí, la verdad que esto al final es una demostración, ¿no? De cuando tú aplicas, haces cambios. De una manera numérica, ¿no? Para aterrizarlo como nos gusta a todos, ¿no? Y una de las cosas que os queremos también regalar y que creemos que es de mucho valor, y porque lo hemos hecho con otros estudios, es que si en las próximas 48 horas tenéis esa acción y queréis pasar a otro nivel, vamos a regalar... a la gente diferente, ¿no? Y la gente que tiene las cosas claras y que quiere atacar el problema de cara que quiere huir y que quiere empezar a cambiar este sector. Que quiere rock and roll, ¿no? Que a nosotros nos va mucho la marcha. Esta mentoría con Gerard y conmigo, una mentoría que van a ser de 60 minutos previa a empezar el máster, donde vamos a trabajar en profundidad los retos de tu estudio, esos objetivos, esas palancas que necesita para poder seguir adelante, que también con vosotros ya sabemos todo el contenido que vamos a dar, qué te va a servir más, en qué te tendrías que enfocar. Sobre todo, es un acceso a una estrategia avanzada y muy personalizada. Sí. Y por eso para los primeros 48 horas, las primeras personas que tengan esa acción, este bonus, ¿no?, de mentoría durante una hora, que esté totalmente personalizada, que nos podáis explicar, que nos podamos empapar bien de vuestro estudio y que sobre todo podamos enfocar ese máster a qué estrategia personalizada necesita según tu situación actual. Esto es súper potente. De las 4 ediciones, ¿puedes pasar a la anterior, por favor? De las 4 ediciones solo lo hemos hecho en la anterior y fue súper potente porque la gente empezó enchufadísima, porque la sesión de mentoría la hacemos previa al inicio del máster y entonces ya detectamos los puntos débiles. Entonces cuando entramos en el máster, pasamos un briefing analizamos... para detectar muy bien la situación actual, de dónde estás, de tu equipo, qué errores, y a partir de aquí nosotros también nos lo estudiamos, entonces preparamos muy bien esta mentoría para que sea muy clara y muy bien definida. Y al final es potentísimo porque empiezas absolutamente focalizado y de hecho en los directos ya podemos atacar directamente a cada uno de vosotros porque os conocemos mucho más, cada uno de los problemas y cómo aplicar la solución. Esto solo será la gente que quiera acción, la gente que quiera cambiar de una manera... Solo hasta este viernes. Activa y de una manera segura, solo hasta este viernes a las 23:59. La limitación de inscripción tiene el límite del 29 de marzo. Lo estoy diciendo. Sí, hay gente que lo está preguntando. Os podéis inscribir hasta el 29 de marzo, pero quien quiera las mentorías es hasta este viernes a las 23:59. Bueno, porque las mentorías no pueden ser ilimitadas, no podemos hacer mentorías con todo el mundo y para los que tomen acción estas 48 horas. Y ahora, por último, es un poco de resumen de qué va a ser este máster, de qué os vamos a entregar, de qué te vas a llevar. Y aquí vamos a tener estos 8 bloques de contenidos con más de 95 vídeos, el bonus de regalo para los primeros 48 horas de esta mentoría, soporte personalizado con nuestro Preguntan equipo. ¿Cómo conseguimos la mentoría? Ahora, inscribiéndote antes del viernes. Ahora lo vamos a resumir todo al final y vamos a dejar dudas y vamos a responder las dudas que estén en el chat, ¿vale? El soporte personalizado de tanto Gerard mío y como del equipo. Hay veces también que nos hemos encontrado de cuando hay una duda en esos directos, la gente nos envía un audio, Gerard y yo lo contestamos luego por WhatsApp al día siguiente. O sea que también somos muy cercanos en ese sentido. Las 8 sesiones de café con expertos. De hecho, gente que se ha formado con nosotros nos continúa enviando, oye, ¿esto cómo lo harías? A nivel de equipo he tenido este problema, ¿cómo os habéis encontrado con esto? Uy, mucho peor, ¿no? Lo hacemos así o así. Bueno, porque luego se generan unas comunidades muy bonitas la relación, y luego nosotros también
fuera del máster, como el otro día, hicimos un evento muy potente. Una quedada, ¿no? Una quedada con la gente, vino ACA Arquitectas, que son unos arquitectos de mucha referencia aquí a nivel nacional, pues sobre todo aquí en Barcelona, vinieron, explicaron cómo lo hacen ellos, entonces se genera una comunidad muy chula. Esas dos conferencias con expertos de marca, de marketing, de liderazgo y comunicación, cómo nos comunicamos a nuestros clientes, cómo lo tenemos que hacer, cómo detectar qué tipología de clientes es y cómo nos tenemos que comunicar. Lo que os decía, más de 95 vídeos de contenido y sobre todo, para mí la joya de la corona, son las 28 bases, plantillas, formularios y ejercicios prácticos. Reales nuestros, ¿no? Lo que utilizamos cada día. Que a nosotros nos han servido y sobre todo las plantillas y bases que nosotros aplicamos en nuestra gestión de estudio y que os lo podamos pasar. Y no es para que lo repliquéis, que si lo replicáis, fantástico, pero sí que os sirvan como mínimo para modificarlo y adaptarlo totalmente. Al final, para arrancar, es que es lo que decía la compañera, lo que me preocupa es sacar el tiempo para realizar todo esto. De verdad, hay muchísimo tiempo detrás de todo esto. Pero si vosotros, por ejemplo, la propuesta de presentación de honorarios, os enviamos el InDesign, ¿cómo os lo enviamos? Lo cogéis, lo fusiláis, cambiáis el logo y empezáis a actuar a partir de eso. Y seguro que hay cosas que no se adaptan a vosotros y lo iréis cambiando con el tiempo. Pero para nosotros es importante que, igual que la masterclass de hoy, que sea súper aplicable, que todo lo que os expliquemos lo podéis aplicar a la semana siguiente, porque así es realmente como se genera el cambio. Para los que hayáis estado aquí hasta el final, aquí tenemos este WhatsApp, que podéis escribir la palabra regalo a este WhatsApp y os enviarán este documento, que al final es un checklist de detectar muy bien cómo es vuestro cliente ideal, detectar cuál va a ser vuestro cliente ideal. Es un checklist que Gerard y yo lo hicimos en su día y nos ayudó muchísimo a hacernos preguntas y a empezar. Lo de regalo lo tenéis que poner en el WhatsApp, ¿vale? Y a partir de ahí os lo enviarán. Coger este número, lo grabáis, que es el número de Deboost, y a partir de mañana os empezarán a enviar esto. Sí, exacto. Y en el código QR, también en el chat, van a poner el link de poder acceder ya al curso y pueden ser, a través del chat tenéis el link directamente y quien quiera, si no, puede escanear este código QR que os va directamente a la pasarela de acceso a poder ya tomar acción y empezar a cambiar vuestro estudio y a verlo de otra manera. Y lo repito, en este número de WhatsApp, del 620-389-637, aquí escribís la palabra regalo y a partir de mañana, porque el equipo está aquí con nosotros, a partir de mañana empezarán. Y ahora vamos a... Para hacer un poco de resumen de fechas, si te parece, el máster empieza el 8 de abril durante 11 semanas. Sí. Quien quiera acceder al bonus de tener la mentoría, el mastermind directo con nosotros para poder empezar el máster absolutamente enchufado, tiene que entrar y tiene que apuntarse antes del viernes a las 23:59 y la oferta del máster, la capacidad de inscripción, hasta que lleguemos al máximo de inscritos que nosotros pretendemos como máximo para poder hacer un buen máster, la oferta tiene límite hasta el 29 de marzo de inscripción. Por tanto, si quieres el bonus de la mentoría hasta el viernes a las 12 de la noche y si no quieres la mentoría, que es súper potente de verdad porque empiezas el máster de una manera absolutamente diferente, tienes tiempo hasta el 29 de marzo. Sí, sí, así que también los que también me estáis dudando, no sepáis tomar acción en estas 48 horas, también que sepáis que este domingo a las 6 de la tarde haremos otro directo un poquito más cortito, donde también desarrollaremos uno de los contenidos más. La semana que viene también, para estos estudios que han estado en Deboost, haremos también una sesión online para que veáis cómo funcionan otros estudios, para que veáis también lo que les ha aportado Deboost, pero sobre todo para que veáis otros estudios también de referencia. Y también para los que dudáis, porque sepáis que también... Y los que no dudáis, con lo que funciona y con lo que no dudáis, también, los que estáis en las comunidades, enviaremos estos links con las próximas sesiones que haremos el domingo, si no me equivoco, y la semana que viene también os pasaremos el día exacto, pero estamos acabando de cuadrar. Quizás será lunes o miércoles y estamos viendo estos directos también que os podáis conectar. Haremos 2 directos para que también tengáis más contenido de valor y antes de cerrar ese día 29 de marzo, que a los que dudáis, pues que también os podáis ir conectando y podáis viendo. Ahora vamos a contestar... La verdad es que no nos podíamos desnudar más, ¿eh? Yo creo que lo hemos explicado todo y lo hemos compartido todo tal como lo hacemos. Así que si el equipo puede bajar el chat y si hay preguntas, creo que ya los han ido contestando ellos también, pero si hay alguna... Si hay alguna que consideráis que no hemos podido contestar, tengo aquí el mouse. A ver. Perdón. Ya lo digo yo, Ari. Aquí. Me ha encantado el contenido, compartieron, voy a pensar en realizar el máster. Gracias, Flor. Muchísimas gracias, muy bien explicado todo, muchas gracias. Genial, bueno, eso es que lo hemos explicado bien. En el máster se habla del programa de gestión, Monotion, Trello, etcétera, o algún similar. Se habla mucho de gestión, pero ninguno en concreto para que sea lo más abierto posible.
Ah, ¿ya has contestado? Vale, ¿Sí? sí. Nosotros al final no hablamos de ningún programa en concreto, sino que hablamos realmente cómo lo hacemos nosotros. ¿Y para qué utilizamos cada uno de los conceptos? También al principio usábamos 1000 herramientas, al final también por eso nos hicimos nuestro propio CRM, para dejar de utilizar Monday, Trello, que son fantásticas como herramientas, pero al final usábamos tantas que lo tuvimos que meter todo en una única CRM, en un único programa, para poder tenerlo todo en un único programa y que no fuéramos de un lado al otro, ¿no? Aquí nos piden el Instagram de Next. Sí, al equipo. Entrar y chafardear todo lo que queráis. Gracias desde Argentina, muy claro. Sí, también antes he visto por aquí, esto es aplicable a todos los países. Al final, la gestión de un estudio, el país puede cambiar el tema fiscal, Totalmente. pero al final, ¿cómo sí, es que a mí estudio? como traerlo de Villas, ya, o sea, sí lo... Ay, bueno, se ha activado aquí un audio. Se ha activado un audio. Y es aplicable absolutamente a todos los estudios. Hipoteca fija, no sé a qué se refiere. No sé a qué se refiere. No pagamos hipotecas, aquí. Sí, tengo hipotecas, si esa es la pregunta. También. Yo pago hipoteca. Sí. ¿Habéis probado Odoo? No, nosotros tenemos Odoo, si no me quiero confundir. Es todo el tema también de gestión de facturación, Anaís, corrígeme. Y no, nosotros al final tenemos toda la aplicación interna nuestra e intentamos huir bastante de ir teniendo diferentes programas. Y lo hacemos todo a través de nuestro CRM. Disculpar si algo, como alguno ha dicho, ha sido muy acelerado, porque teníamos muchas ganas de explicar muchas cosas y al final no queríamos extendernos mucho tiempo porque entendemos que es tarde y todos tenemos familias y tenemos cosas a hacer. Por eso también tendréis la grabación, por si queréis ver las cosas más pausadas, queréis hacer pause, queréis tomar notas o queréis ver los slides de una manera más clara o hacer capturas, os lo enviarán para que lo tengáis todos. Bueno, y que también luego haremos directos el domingo, haremos directos la semana que viene, que también intentaremos hacerlo más pausado, pero hoy también queríamos que en este ratito pues poder daros el máximo de contenido y poder explicaros muy bien el máster porque creemos que os va a aportar muchísimo. Y gracias, bueno, mil gracias. Nuestro CRM está diseñado con unos informáticos directamente con las necesidades que nosotros hicimos. Lo explicamos en el máster, pero hay una parte de Monday, de gestión de proyectos, hay una parte de facturación, hay una parte de base de clientes como Clientify para poder gestionar los clientes, hay una parte de imputación de horas. O sea, fuimos contratando muchos programas, nos dimos cuenta que ninguno era perfecto y cogimos la parte de cada uno que nos convenía para hacer un único programa. Edu pregunta que si las clases son siempre online, principalmente el máster son 100% online porque tenemos gente de todas partes del mundo. Pero si alguien quiere venir aquí en directo con nosotros, estaremos encantados de recibir. Pero lo hacemos online, pero sí que es verdad que una vez pasado el máster, con las diferentes comunidades de las otras ediciones, como hace un mes, hicimos una sesión en directo, hicimos presencialmente, estuvimos compartiendo muchas dudas. Luego también hemos estado en Sevilla, en Valencia, en Madrid. O sea que hay cositas presenciales que se hacen, pero como queremos llegar a muchos países, sobre todo España, que es de donde nosotros somos, se hace online para poder llegar a todo el mundo. Sí, Jesús, podremos acceder al programa nuestro. Y de menos mal que bajaron revoluciones. Muchas gracias, excelente, tal. Gracias a vosotros por haber estado aquí y se podrá acceder a este programa. Sí. Y se podrá acceder a ese programa vuestro. Sí, claro, sí. Lo hemos puesto en una de las acciones que en uno de los bloques hablamos de ese CRM y que os daremos también para que podáis probarlo y podáis tocatearlo. Y si no es ese, que podáis incluso implementarlo directamente en uno vuestro, lo podéis hacer a medida. Las sesiones son los lunes, que también lo preguntan, a las 6 de la tarde, ¿no? Sí. Los lunes a las 6 de la tarde y la parte online, evidentemente, la tenéis pues ahí de por vida. Será los lunes a las 6 de la tarde y si no puedes asistir un lunes, quedará grabada y quedará colgada. Esto no lo explica con tanto detalle, pero es una plataforma, la plataforma Hotmart, donde tendréis ahí todo absolutamente colgado, tanto los vídeos como todas las plantillas que se van a usar y se van a utilizar y que luego esas plantillas se pueden preguntar dudas y el equipo lo va a ir resolviendo. Aclarar nuevamente el Instagram del estudio. Podéis poner el Instagram del estudio, poner Next Arquitectura y os saldrá. O sea, al final ese es nuestro logo negro con la N y poner Next Arquitectura y os saldrá. Next Arquitectura separado y os saldrá, ¿no? Sí. ¿Podéis acceder siempre? ¿Hay fecha de caducidad? No. Podéis acceder siempre que queráis, lo vamos a dejar abierto y podéis acceder a los vídeos siempre que queráis. Como comentaban antes, si tenéis un socio, un compañero y en los directos queréis estar los 2 o 3 personas porque sois 3 socios, no hay absolutamente ningún problema. O si sois 3 socios y un lunes puede conectarse una persona y el otro día otra persona, no hay ningún problema tampoco. También Sara comenta si durante el máster podremos ir desarrollando nuestros propios documentos y vamos revisando de forma independiente. Claro. A ver, esto lo voy a puntualizar. Sí que en las mentorías lo podemos revisar, pero sí que vamos a ir compartiendo varias cosas, pero no podemos hacerlo todo súper individualmente, pero sí que en esos directos se puede compartir, lo podemos hablar, pero por eso también os digo que las mentorías individuales conmigo y con Gerard
van a ser como súper personalizadas. Y en el máster, en esos online que vamos a hacer de hora, 2 horas, sí que se pueden compartir, pero no podemos hacer tampoco una personalización solo de un estudio, sino que podemos preguntar dudas, exponerlo, pero no quiero que tampoco se entienda que es súper personalizado a una persona. La parte online la vemos cuando queramos, los directos entonces son los lunes a las 6, en las sesiones en café, cómo se resuelven las dudas o casos prácticos que surgen en las sesiones online que hacemos. Bueno, como también queremos acotarlo a un grupo, a veces previamente la gente nos hace dudas antes, previamente las sesiones las resolvemos. Las sesiones que van a ser en directo van a ser micros abiertos, va a ser algo muy cercano y muy dinámico y se van a poder compartir comentarios. Hay veces que decimos que son de 1 hora y acaban siendo 2 horas y media o 3 porque se alargan mucho las dudas, pero va a ser micros abiertos, cámaras abiertas y luego incluso cuando alguna duda no ha quedado clara, mucha de la gente que ha participado envían, porque tenemos un grupo de WhatsApp y nos lo envían directamente y Gerard y yo incluso los contestamos de manera personal esas dudas. Al final queremos ser muy directos, muy transparentes, muy accesibles. Nosotros no somos nadie inaccesible y queremos poder resolver las dudas que vosotros tenéis. Sí, algo que están preguntando será a las 6 hora local en España. ¿Vale? Si es en Argentina, pues será a las 2 de la tarde. O sea, sobre todo será a las 6 de la tarde, hora española. ¿Hay algo de aplicación de la IA? Bueno, vamos a empezar a explicar todas las formaciones que hemos hecho, cómo lo estamos empezando a aplicar, algún protocolo, nosotros también estamos en ello. De hecho, la IA es una cosa tan viva que hoy estábamos hablando con la responsable del despacho que lleva el desarrollo de estas cosas. Nos hemos apuntado hoy a un curso de formación, lo que explicaba antes, de IA concreta para arquitectos y no solo a nivel de renders, que es lo fácil, y de vistas y tal, sino también hay parte de gestión y todo lo que vaya surgiendo de allí, de protocolos, lo aplicaremos y lo explicaremos en directo a lo que vayamos viendo interesante, a cómo hacerlo directamente en los directos, porque el tema de la IA es una cosa súper viva y que semana a semana prácticamente evoluciona. Y hoy nosotros nos hemos apuntado a un curso de esto. Sí, así que ahora el equipo va a volver a reenviar el link otra vez y a las comunidades también va a reenviar el link de si queréis acceder con este solo pago o bien dividido en 3 cuotas. Y nada, y si no hay más dudas, pues daros las gracias a todas las más de 200 personas que os habéis conectado. Es un orgullo que haya estudios que quieran ya transformar y quieran cambiar y estamos súper orgullosos. Llevamos muchos meses preparando este directo, nos estamos esforzando para llegar al máximo en este sector porque creemos que es un sector que necesita un cambio y que tenemos que hacernos valorar, que tenemos que dar valor a lo que hacemos y tenemos que tener muy claro que tenemos que vivir de esto, que nos tenemos que ganar bien la vida y que tenemos sobre todo que tener una rentabilidad que al final, por muy románticos que seamos como arquitectos, por muy buena arquitectura que hagamos, tenemos que ser rentables y tenemos que saber escalarlo y saber vivir de esto. Os animamos a tomar acción, a empezar a hacer las cosas de una manera diferente porque es el único camino para que las cosas pasen de una manera diferente y podamos cambiar esta rutina y esta inercia que llevamos año tras año y que estas cosas no acaban de cambiar. Y la única manera es empezar a hacer las cosas de una manera diferente. Sí. Estamos deseando veros en esas mentorías directas con nosotros y si no, en el curso en directo para que 2026 realmente sea un año de transformación como en esa línea del tiempo que nosotros os hemos enseñado, ese año de inflexión, de empezar a hacer las cosas de una manera totalmente diferente y disruptiva. Así que gracias a vosotros, a partir de mañana tendréis la grabación totalmente disponible. Gracias, porque para nosotros es un orgullo poder transmitir valor y que sobre todo, si hoy tan solo os hemos hecho pensar en algo y hacer algún cambio... Ya no se puede aplicar, será un súper éxito para nosotros. Para nosotros ya, la verdad es que es muy gratificante. Así que gracias a todos por haber estado este ratito con nosotros. Gracias, nos vemos pronto.